Contexto: la Tierra en el año 2120, un planeta moribundo cubierto por corrientes de energía roja intensa. En medio del paisaje desolado, una figura misteriosa se yergue sobre un aparato de combate, sobrevolando la ciudad en ruinas. Sonríe con desdén, la mirada afilada fija el objetivo debajo y susurra que lo ha encontrado. De inmediato se lanza hacia la Tierra como una flecha, envuelto en un aura de oscuridad. Abajo, un joven jadea, corriendo a toda prisa por una calle desierta sin un alma. En su desesperación, grita pidiendo ayuda. Hay alguien ahí fuera, pero la respuesta a su llamado es un monstruo enorme que cae delante de él, dejándolo paralizado. Antes de que pueda recomponerse, otra abominación con mandíbulas luminosas se abalanza, causándole un terror extremo. Derrumbado en el suelo, solo balbucea suplicando ayuda en vano. En su desesperación grita que no le importa quién sea. Apretando una foto familiar rota, ruega que cualquiera esté bien. Mira con odio a los miserables que convirtieron este mundo en un infierno que ahora lo rodea. En un instante de vida o muerte, apenas tiene tiempo de pedir en silencio que alguien vengue a la humanidad. De repente, una ráfaga de energía glacial rasga el espacio y ataca a la horda de monstruos. Cuando todo se calma, un hombre de cabello blanco está parado al frente, disculpándose fríamente por llegar tarde. El joven, asombrado, levanta la vista y balbucea preguntando la identidad de su salvador. El hombre no responde, simplemente mira al frente en silencio con ojos agudos y decididos. Al reconocer una tenue chispa de esperanza, el joven rompe en llanto, exclamando que al fin, finalmente la humanidad podrá recuperar todo, ¿verdad? El hombre de cabello blanco afirma con certeza que sí, y que por eso, él puede descansar en paz ahora. El joven sonríe satisfecho entre lágrimas, susurrando palabras de agradecimiento. Repite su agradecimiento una vez más y luego se desploma, exhalando su último aliento. Jin cierra los ojos en silencio, guarda un momento de recogimiento por la partida del último superviviente. Aparece un hombre llamado Kagura, dice con tristeza que no llegaron a tiempo, y Jin solo responde con su nombre. Kagura opina que ese chico quizá era el último superviviente en la zona y aconseja a Jin que lo acepte y se rinda. Pero, contrariamente a la resignación de Kagura, la mirada de Jin se vuelve fría y decidida. Toda la historia comienza cuando la humanidad estuvo al borde de la extinción. Debido a la contaminación ambiental persistente, surgieron monstruos mediante mutaciones. Se les conoce como Keraptes, los corrompedores. Poseen una capacidad de regeneración asombrosa, dejando a los ejércitos completamente impotentes. Incluso las armas nucleares no pudieron eliminarlos por completo. Aún así, la humanidad siguió luchando, realizando experimentos en humanos y finalmente encontrando una manera de combatirlos. Kagura suelta con desánimo que ya no queda nadie por salvar. Mira desesperado el cuerpo del joven y admite amargamente que llegaron demasiado tarde. Pero Jin interviene inesperadamente, insistiendo en que aún hay alguien a quien deben salvar. Kagura, escéptico, pregunta si Jin realmente piensa que aún hay supervivientes en algún lugar, pero Jin responde fríamente que no. Él vuelve con una sonrisa confiada, explicando que se refiere a salvar a la gente del futuro. Jin pregunta a Kagura si las nanomáquinas que creó también sirven para reparar el medio ambiente, ¿no es así? Jin explica que las nanomáquinas no solo destruyen la capacidad de regeneración de los Keraptes, también ayudan a restaurar el entorno de este planeta. Él confía en que algún día el planeta recuperará su belleza original y cuando eso ocurra, seguro que una civilización próspera como la humanidad resurgirá de nuevo. Al oírlo, Kagura solo se muestra escéptico, considerándolo un sueño ilusorio. Jin se aleja con calma, respondiendo que no le importa si así fuera. Mira hacia arriba con una sonrisa, creyendo que incluso la más mínima posibilidad es más que suficiente. En una escena retrospectiva, Jin se dice a sí mismo que su poder puede ser necesario para el futuro. Kagura lo mira y de pronto se da cuenta de que tal vez creer en una posibilidad quimérica es precisamente lo que salvará todo. Con mirada firme, Kagura se decide, su tarea es preservar esa posibilidad. El sistema activa el modo de hibernación, y el tiempo comienza a correr, dejando una Tierra todavía sumida bajo el dominio de las criaturas. Cientos y luego miles de años pasan, y las criaturas siguen vagando por los continentes desolados. Casi 20.000 años después, la Tierra empieza a revivir. El mar recupera su azul aunque aún haya tormentas violentas. Decenas de miles de años más, la vegetación exuberante comienza a cubrir la tierra, relegando a las últimas criaturas al pasado. El tiempo sigue su curso, playas de aguas claras y arenas blancas borran todo rastro del mundo antiguo, dejando solo esqueletos resecos. 1 billón de años después, cuando la vida nueva ha brotado en un planeta completamente purificado,
el sistema valida la llave de acceso y comienza la secuencia de despertar. En algún lugar del bosque, una figura corre apresurada. Es una chica híbrida, su rostro pálido por el miedo y el agotamiento. Su grupo está siendo perseguido por un colosal dragón negro con ojos llameantes y asesinos. La chica, aterrorizada, se pregunta si él realmente estaría en un lugar así, y enseguida afirma con una última chispa de esperanza. El chico híbrido advierte con preocupación que si no lo encuentran morirán todos, pero la chica insiste en que él definitivamente está aquí. Con fe inquebrantable, aprieta la llave que cuelga de su cuello, decidida a guiar el camino. Su mirada destella con una intensa esperanza mientras en silencio invoca el nombre del guardián divino. El grupo finalmente llega ante una puerta gigantesca. Ella está convencida de que él está dentro, pero cuando ella pone la mano para abrirla, una sacudida inesperada la deja paralizada. Delante de ellos no hay entrada, sino un abismo. Un amigo grita alarmado que es un callejón sin salida. La chica queda inmóvil, toda esperanza parece desvanecerse en un instante. En ese momento, el dragón negro los alcanza. El grupo entra en pánico sin saber qué hacer. Cuando la sombra de la bestia se cierne, la chica alza la vista y grita en desesperación. En el último instante, ella chilla entre lágrimas, suplicando al guardián divino que lo salve. De inmediato, un estruendo resuena y la cámara de hibernación frente a ellos se quiebra. Una voz responde, aceptando la súplica, y el capullo de cristal se hace añicos. La chica híbrida vuelve la vista hacia su amigo, aliviada, confirmando que su fe ha sido justamente recompensada. De la niebla azulada, unos pies descalzos emergen lentamente sobre los escombros. Jin despierta, su cuerpo fornido irradia energía, esboza una sonrisa al pensar en las posibilidades del futuro. Abre la caja de almacenamiento, agradeciendo en silencio que Kagura lo haya preparado con cuidado. Su ropa sigue intacta como antes. Al acercarse al sistema informático, no puede evitar asombrarse ante un mundo que ha pasado 100 millones de años. Frunce el ceño al notar que la mayor parte de los datos están corruptos. Que esto exista es realmente un milagro. Supone que debe agradecer a las nanomáquinas dispersas en el aire por ello. Quiere informarse sobre el mundo actual, pero la única pista es el mensaje que dejó Kagura. Aún así, antes que nada, Jin se vuelve, ofrece escuchar su historia y de pronto percibe su situación, pidiendo disculpas. Explica con naturalidad que ha estado desnudo durante 100 millones de años. Al ponerse de nuevo el traje familiar, admite con satisfacción que así sí se siente el mismo. Acto seguido, las pesadas puertas metálicas del búnker se abren. Jin sale y se cubre los ojos ante la luz deslumbrante que ve por primera vez en mucho tiempo. Se queda pasmado ante el paisaje totalmente extraño del nuevo mundo. Piensa en silencio que este es el mundo 100 millones de años después. Al darse cuenta de que es completamente distinto al pasado, oye a la chica híbrida llamarlo con cautela guardián. La chica indica el camino y le dice que lo siga. Jin entrecierra los ojos, observando en silencio a sus guías improvisados. Piensa para sí que serán humanos, y de inmediato lo descarta, pues la humanidad habría desaparecido hace 100 millones de años. Supone que se trata de otra especie que evolucionó hasta adquirir forma humana tras millones de años. Es muy probable que hayan sido influenciados por las nanomáquinas. Que hablen el mismo idioma tras tanto tiempo es una prueba indiscutible. Sonríe y comenta que aún no se ha presentado. Se presenta como Sido Jin, y la chica híbrida responde que ella se llama Akama. El chico corpulento se presenta jovialmente como Danpo, y el muchacho orejudo, tímido, dice llamarse Sandy. Tras las presentaciones, Jin carga a Akama y acelera, pregunta directamente cuál es su objetivo, y ella responde que ya casi han llegado. Akama lo mira fijamente y declara con firmeza que quiere que derrote al corruptor, un nombre que sorprende a Jin. Al oír esas palabras, Sandy palidece, horrorizado, llevándose la mano a la boca. Al llegar, aparece una escena espantosa, su aldea arde en llamas, y Sandy exclama desesperado. Sandy y Danpo gritan llamando a sus padres y, pese a las súplicas de Akama, se lanzan a través del fuego. Jin se limita a quedarse observando en silencio, con el rostro pensativo analizando la situación. Percibe las vallas de madera toscamente erigidas que rodean la aldea. Las viviendas también están construidas únicamente con madera, todas consumiéndose en las llamas. Concluye en silencio que la civilización aquí no parece muy desarrollada. De pronto, Akama se detiene, su rostro refleja un terror extremo. Delante de ellos, una anciana forcejea combatiendo a una criatura extraña. Akama grita su nombre con pánico. La anciana la reconoce y, sorprendida y enfadada, le pregunta por qué ha regresado. La mirada de Jin se vuelve helada. Se da cuenta de que eso es lo que llaman un corruptor. Piensa para sí que no se diferencia de un corruptor en sus recuerdos. Quizá en esta era también los llamen así. La anciana grita instándolos a huir,
pero Akama se niega firmemente, afirmando que la salvará, una reacción que llama la atención de Jin. Decide confirmar algo y se lanza hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, atraviesa junto a la anciana y lanza un potente golpe de energía contra la criatura. Levanta a la anciana con rapidez y la coloca a salvo, pronunciando una breve disculpa. Al ver a Akama abalanzarse contra la criatura, grita para animarla. Akama concentra toda su fuerza y crea una esfera de energía llameante en la mano. Libera la esfera y dispara directamente una ráfaga de llamas contra la criatura. El ataque impacta en su lomo, provocando una gran explosión. Jin observa a la criatura caer y confirma, tal como pensaba, que se trata del poder inhibidor de regeneración de las nanomáquinas. Entrecierra los ojos y se pregunta si la niña está utilizando las nanomáquinas suspendidas en el aire. Jin se intriga, porque en teoría solo quienes tienen alta compatibilidad pueden controlar las nanomáquinas. Se vuelve hacia la anciana y pregunta si esa esfera de fuego es algo que cualquiera puede hacer en esta era, pero ella niega y dice que solo unos pocos poseen esa capacidad. Explica que en la aldea solo hay 4 personas con la fuerza santa, y Jin comprende al instante que así llaman a la habilidad de controlar las nanomáquinas. Akama corre preocupada a revisar a la gente, y la anciana la tranquiliza diciendo que ha evacuado a todos los aldeanos. Sin embargo, enseguida pregunta por qué han regresado, una cuestión mucho más importante. Con tristeza declara que esta aldea está perdida. Explica que el corruptor de antes, en realidad solo era una larva recién eclosionada. Advierte que su cuerpo principal está más allá de su capacidad de enfrentamiento y que tarde o temprano las larvas inundarán la aldea. Al oír esto, Jin interviene de pronto, diciéndole a la anciana que no sea tan débil. Aparecen 2 guerreros más, y un joven bestial de cabello verde llamado Sals declara con confianza que él se encargará del insignificante corruptor. La anciana pregunta al otro hombre por los aldeanos, y él la tranquiliza asegurando que los ha llevado a un refugio. Akama corre feliz hacia su padre, y él, con cariño, le pregunta a dónde fue porque no la encontró en el refugio. Cuando Akama revela que fueron a la puerta del sello del viento, la anciana se enfurece y la recrimina por haber ido al lugar prohibido. Akama tartamudea y explica que fue la anciana quien le habló del guardián divino de la aldea tras la puerta, que vendría a salvarlos en peligro. La anciana mira a Jin asombrada, llena de escepticismo, preguntándose si aquel hombre realmente parece en absoluto un dios. Sals esboza una sonrisa burlona, considerando todo esto ridículo. Se burla y pregunta si se refieren a esa raza inferior como el guardián divino, frase que hace que Jin palidezca al instante. Sandy corre apresurado y asegura a su hermano que Jin realmente es el guardián divino, sorprendiendo a Sals. Sals sigue con sus burlas, señalando las orejas de Jin y afirmando que no posee el poder de los bestiales, solo es una raza inferior. Él sugiere que Jin solo estaba por casualidad allí y que los niños se han equivocado, pero ellos replican de inmediato, insistiendo en que el guardián divino incluso derrotó a un corruptor. Sals se burla, corrigiendo que eso fue solo una larva, algo que él mismo podría abatir con un solo golpe. De repente, Jin habla con tono grave y frío, la atmósfera se tensa al instante. Sals apunta su lanza directamente a Jin y, con voz áspera, declara que esto es asunto de su aldea y que no necesitan a un forastero inferior entrometiéndose. Dicho esto, da la espalda y advierte fríamente a Jin que no se meta en esto. Cuando el padre insiste, Sals responde con naturalidad, proclamando que él irá a exterminar a ese corruptor gigantesco. Se gira con aire de suficiencia y ordena a los demás que se queden ahí temblando. La anciana, impotente, lo llama un niño insensato, diciendo que si huyera al menos tendría alguna oportunidad de vivir. Jin se limita a observar en silencio, su rostro no muestra ninguna emoción. La anciana se vuelve hacia Jin y le pide que acompañe a su hijo y lleve a los niños al refugio. Ella insiste en que seguirá a Sals, apostando por la última posibilidad, pese a que Akama la llama atemorizada. Pero Jin rechaza fríamente, dejando a la anciana atónita, sin creer lo que oye. Él explica que también tiene su orgullo, una frase que ilumina el rostro de Akama con esperanza. Jin esboza una sonrisa y declara que no permitirá que ese mocoso lo siga llamando raza inferior y muera inútilmente. Al mismo tiempo, desde el fondo del lago, el gigantesco corruptor comienza a emerger lentamente. Una corriente de aire negro y ominoso arremolina su cuerpo mientras se incorpora. Sals ya estaba allí, llamando a la bestia de forma provocadora. Desata su energía, relámpagos azulados envuelven su cuerpo mientras proclama con firmeza que cargará con la nación y se convertirá en un caballero santo. Frente a la criatura, gruñe que un corruptor como ese no tiene oportunidad. Confiado, Sals grita que puede derrotarlos a todos por sí mismo y se lanza de lleno al ataque contra la bestia.
pero del cuerpo del corruptor surge de pronto un ojo repugnante en un largo tentáculo. Acto seguido, numerosas larvas más pequeñas nacen del cuerpo principal. La sombra colosal de la madre aparece, rodeando a Sals con un ejército de crías. Sals grita furioso, exigiendo que se aparten mientras corta sin cesar a través de la horda de criaturas. Al acercarse al objetivo principal, asegura que lo exterminará de un solo golpe. Se lanza al aire, concentra toda su fuerza en la punta de la lanza y grita, «Toma esto». Con una sonrisa llena de autosatisfacción, atraviesa con la lanza la cabeza del monstruo. Tras asestar el golpe decisivo, cae al suelo frente a la criatura, con su arma clavada en ella. Sin embargo, la herida mortal en la cabeza del monstruo comienza a cerrarse a una velocidad asombrosa. Sal se queda estupefacto, dándose cuenta de que la herida casi se ha recuperado por completo. Sin darle tiempo a reaccionar, el corruptor asesta un golpe demoledor. En ese instante crucial, una silueta aparece de improviso y se interpone frente a él. Jin detiene fácilmente el ataque con un escudo hexagonal y, con calma, le pregunta si ya terminó. Sals queda completamente paralizado, balbuceando incapaz de articular palabra ante la escena increíble. Acto seguido, Jin da un golpe leve que desequilibra y arroja con facilidad al gigantesco monstruo. Él mira su mano de reojo, algo sorprendido al verla todavía intacta. Alza la mano y con un simple chasquido resuena en el aire. Casi de inmediato, una columna de energía gigantesca cae del cielo, consumiendo por completo a la criatura. Sals permanece paralizado, incapaz de creer que la criatura haya sido totalmente destruida. Se vuelve, asombrado, al ver al grupo apresurarse hacia él. La anciana y el padre de Akama quedan atónitos, sin entender lo que acaba de suceder. Solo logra balbucear, preguntándose qué demonios está pasando en el mundo. Sus miradas se fijan en Jin, que sostiene a la gigantesca criatura con una sola mano. Jin comenta con calma que empieza a sentirse algo pesado y anuncia que se retirará ahora mismo. Sin esperar respuesta, agarra a Sals y salta de inmediato. Con un solo salto, los aleja a ambos del alcance de ataque de la criatura. Aterriza suavemente, cargando a un Sals que aún está aturdido. Aturdido, Sals solo puede balbucear, preguntando finalmente quién demonios es él. Jin le explica que esas criaturas se regeneran inmediatamente después de recibir daño. Por eso, continúa, es necesario usar nanomáquinas para bloquear su capacidad de regeneración. Sals repite confundido el término, nanomáquinas, a lo que Jin le aclara que eso es lo que ellos llaman, poder sagrado. Le reconoce que su ataque fue bueno, pero las heridas que causó fueron demasiado superficiales para impedir que se regenerara. Conmovido, Sals le pregunta si realmente es su dios guardián, pero Jin niega recordar haberse convertido en un dios. Sin embargo, se pone de pie con seriedad y le dice que hay una cosa que quería mencionarle. Le recuerda que antes había dicho que este era un problema de su aldea, y Sals asiente vacilante. Sals intenta justificarse diciendo que por eso él, pero Jin lo interrumpe de forma tajante, sentenciando que está equivocado. Jin se gira hacia el corruptor que se aproxima y declara con firmeza que este es su problema. Jin se mueve con agilidad, esquivando los brutales ataques del corruptor que azotan el agua a su alrededor. Con una mirada decidida, se dice a sí mismo que primero lo inmovilizará. Inmediatamente después, desata un poderoso golpe que crea una explosión de energía cristalina. El impacto hace estallar el agua, creando pilares de luz que rodean y aprisionan al monstruo. Mientras tanto, Sals reflexiona con amargura que esas cosas son monstruos nacidos de su propia necedad. Por eso, Jin concentra energía en su puño, que crepita con relámpagos azules, y declara que como alguien que vivió hace 100 millones de años, al igual que ellos, él es quien tiene que ponerle fin a esto. Sals, atónito, admite no entender de qué habla, pero le pregunta si cree que puede hacerlo, a lo que Jin responde con un rotundo, puedo. Él afirma ser aquel que fue creado por la humanidad. Él continúa su relato sobre una especie con una historia larguísima, repleta de guerras sangrientas y despiadadas. Él es el último humano de ellos, un producto nacido de tragedias inimaginables. Al terminar, liberó una enorme corriente de energía que brilló intensamente hacia el monstruo. Abrumado por ese poder inesperado, el corruptor solo alcanzó a rugir, atónito. Esa luz destructora absorbió por completo su cuerpo, haciéndolo desintegrarse en el aire. El cielo entero resplandeció, la silueta del monstruo fue borrada por completo. Todo el grupo de humanoides quedó paralizado, boquiabierto ante aquella demostración de poder inimaginable. Solo Akama mostró una sonrisa radiante y llena de admiración. El ataque fue tan poderoso que pudo verse claramente desde el espacio. La superficie del lago quedó en calma, solo flotaba el caparazón del monstruo y el cielo volvió a despejarse. Saal se sentó en el suelo,
aturdido por el enorme shock. Jin se sacudió las manos y se volvió hacia él para hablarle sobre su último recurso, un arma científica. Tras resolver todo, miró en silencio hacia la tranquila superficie del lago. Desde un arbusto cercano, una chica pensaba que había venido a investigar un nuevo corruptor, pero acababa de presenciar una escena loca a través de su dispositivo de observación, un poder que ni siquiera el capitán Caballero Santo poseería. Ella comprendió la importancia de aquello y decidió regresar a la capital de inmediato. Con el rostro lleno de emoción, salió del arbusto determinada a informar al presidente del gremio. En un bosque por la noche, Jin estaba frente a una proyección holográfica, escuchando el mensaje de Kagura, quien probablemente ya no estaba en este mundo. Kagura en la proyección se rió y confesó que siempre quiso decir esa frase tan chula. Preguntó con curiosidad por el futuro, convencido de que el entorno del mundo ahora sería mucho mejor. Sin embargo, Kagura advirtió de inmediato sobre un problema, lo que dejó a Jin intrigado. Kagura fue directo al grano y reveló que, aunque el entorno mejorara, los corruptor probablemente no desaparecerían. Al oír eso, Jin permaneció en silencio, con el rostro extremadamente serio. Kagura contó que empezó a notar algo extraño aproximadamente 1000 años después de que Jin cayera en sueño. Explicó que él también ocasionalmente entraba en letargo para observar los cambios del mundo. Con el tiempo, a medida que el entorno se recuperaba, la cantidad de corruptor disminuyó de manera constante. Hasta cierto punto, un nuevo tipo de individuo, con forma humana, apareció de repente. Este nuevo monstruo exudaba una atmósfera siniestra. Sus ojos rojos brillaban con una inteligencia letal. Kagura añadió que, con el cambio del entorno, los corruptor también evolucionaron junto a él. No sabía cómo habían cambiado, pero estaba seguro de que serían una amenaza enorme. Por eso, lo único que podía hacer era ajustar las cosas para que cualquier nueva vida que surgiera, tuviera al menos una oportunidad de enfrentarse a los corruptor. Además, Kagura reveló que dejó un poder especial para Jin. Jin se sorprendió, preguntándose por el poder al que su amigo se refería. De pronto comprendió, Kagura se refería a esta jeringa de nano. Justo cuando Jin iba a preguntar cómo usarla, Kagura lo tranquilizó, diciendo que las máquinas nanoscópicas lo guiarían por sí mismas. Kagura concluyó que este es un poder que solo Jin puede usar, porque su cuerpo fue reconfigurado para ser compatible al 100% con ellas. Jin contempló sus manos en silencio, reflexionando sobre su nuevo poder. De inmediato, un cuchillo afilado apareció lentamente desde un círculo de energía en la palma de su mano. Apretó el cuchillo, dándose cuenta de que esta habilidad le permitía crear objetos cambiando la forma de las máquinas nanoscópicas. En el mensaje, Kagura explicó que había ocultado paquetes de potenciadores como ese en laboratorios esparcidos por todo el mundo. Lo hizo por si ocurría lo peor. Los corruptor no podrían destruirlos todos de una sola vez. Y por otra razón, Kagura admitió que quería que Jin tuviera la oportunidad de viajar por el mundo. Kagura no sabía hasta qué punto serían una amenaza a los corruptor en un futuro lejano, pero aún así, comparado con el mundo antiguo, estaba seguro de que sería mucho mejor. Corte a un pueblo de estilo europeo medieval, tranquilo y ordenado. Dentro de una biblioteca, una joven de cabello rubio leía atentamente, su rostro mostraba elegancia y reflexión. Volviendo al mensaje, Kagura sonrió y le dijo a Jin que, ante todo, disfrutara este nuevo mundo. Su imagen comenzó a envejecer. Su voz se volvió débil al admitir que no podría presenciar el resultado final. Jin escuchó en silencio, con la mirada firme fijada en la imagen de su amigo. Con una sonrisa amable, Kagura le confió todo, pidiéndole a Jin que cuidara de este mundo. Jin respondió con decisión. Justo entonces escuchó las voces de Akama y Danpo llamándolo desde atrás. Se alegraron al encontrarlo y dijeron que todos lo habían buscado por todas partes. Ambos lo arrastraron, ansiosos, diciendo que la fiesta no podría empezar sin el protagonista. De repente, la mirada de Jin se detuvo en un objeto colgando del cuello de Akama. Reconoció que era la llave de acceso al laboratorio. Le preguntó a Akama dónde había conseguido ese colgante. Akama explicó que era un amuleto familiar, encomendado a su linaje por una gran persona hace mucho tiempo. Jin sonrió. Por fin comprendió que gracias a esa llave la chica había podido entrar. Pensó para sí que parecía que había dependido de esa chica todo el tiempo. Los tres regresaron al pueblo, donde los aldeanos celebraban animadamente alrededor de una gran hoguera. Algunos aldeanos sentados junto al fuego los vieron y rápidamente llamaron a los demás. Todas las miradas se volvieron hacia él, susurrando si acaso sería el guardián divino. Mientras tanto, otro soltó una carcajada, burlándose de él, diciendo que a todas luces no era más que una especie inferior. Un aldeano dudoso preguntó si ese muchacho enfermizo realmente lo había derrotado. Al oír eso, Saal se enfureció y se abalanzó sobre los bocazas. Les gritó furioso:
acusándolos de que solo corrieron y no sabían nada. De pronto, Danpo empezó a alabar al guardián divino con entusiasmo, y Akama comentó que cambiaba de actitud con una rapidez sorprendente. En ese momento, la anciana y el padre de Akama también llegaron, diciendo que resulta que ellos estaban aquí. La anciana habló con solemnidad, queriendo dar las gracias al hombre en nombre de todo el pueblo. Admitieron que sin él, ese pueblo habría sido borrado, y querían devolverles el favor. Jin solo esbozó una sonrisa y, con indiferencia, respondió que no tenían que hacerlo, pero añadió que si realmente querían recompensarlo, en lugar de bienes materiales, deseaba información. Explicó que quería saber más sobre la situación de ese mundo, una petición que sorprendió al padre de Akama. Al oír eso, la anciana le sugirió que fuera a la capital real, un lugar que despertó la curiosidad de Jin. Ella explicó que allí reinaba el rey de Culmosia y que al concentrarse gente de todas partes, tendrían un panorama claro de la situación mundial. Incluso los aldeanos de Kodama solían ir allí a vender productos típicos hechos con fibra de gusano de seda. Advirtió que el camino era largo y duro, pero estaba segura de que estaría bien. Sin embargo, Jin admitió honestamente que no conocía la ruta. Por eso, le propuso llevar a Akama como guía, y de paso la chica también tenía asuntos que atender allí. Reveló que, como él había visto, Akama podía usar la Fuerza Santa, y en la capital había una academia especializada en desarrollarla. Admitió que pensó en renunciar tras lo ocurrido, pero ahora quería que la niña ingresara según lo planeado, lo que sorprendió a Jin al saber que en esta era existían escuelas. De repente, Saal se entrometió y declaró con firmeza que él era quien debía convertirse en el guía del guardián divino. La anciana lo rechazó de inmediato, diciendo que no tenía motivo para ir a la capital, pero Saal respondió confiado que iría para unirse a los caballeros santos. La anciana se rió con desdén, burlándose de que si ni siquiera podía entrar a la academia, no contara con ser aceptado, lo que enfureció a Sals. Jin preguntó curioso si la Fuerza Santa no bastaba para entrar en la academia, y la anciana explicó que además había un examen escrito. Akama añadió sin rodeos que Sals era un tonto y había reprobado, a lo que Jin solo respondió con un, ya veo. Aún así, el nombre de Caballero Santo le despertó algo de curiosidad. En otro bosque, un caballero con armadura dorada recibió el informe y, sorprendido, preguntó si el gigantesco corruptor cerca de Kodama ya había sido derrotado. La exploradora confirmó con entusiasmo que la información era verídica y dijo que iba de regreso para informar al maestro del gremio. El caballero pensó para sí que había acudido con prisa porque no creía que ni siquiera un caballero santo pudiera derrotarlo, y no esperaba que ya hubiera sido eliminado. De pronto, una garra monstruosa pisoteó el suelo muy cerca. La exploradora sonrió ampliamente, pensando que era una coincidencia loca que otro corruptor apareciera justo ante ellos. Enseguida ambos se lanzaron a la lucha, blandiendo sus armas contra la criatura. Tras partir fácilmente a la criatura en dos, el caballero se volvió hacia la chica y comentó que, si lo que decía era cierto, resultaba muy interesante. Esbozó una sonrisa, intrigado y deseoso de conocer a esa persona en persona. A la mañana siguiente en el pueblo Kodama, un nuevo día comenzó en un entorno pacífico. Jin salió, sonrió para saludar la mañana y comentó que el ambiente era maravilloso. Pensó para sus adentros que nunca imaginó presenciar una escena tan hermosa, y deseó que Kagura también pudiera estar allí para verlo. En ese momento, Sandy trajo ropa y, tímidamente, llamó al guardián divino. El chico, avergonzado, le pidió que se pusiera la ropa. Tras prepararse, el grupo comenzó su partida, saliendo del pueblo. Antes de irse, la anciana instó con cariño a Akama a cumplir bien su papel de guía. Sals murmuró con pesar que podría aprender mucho si los acompañara, pero solo recibió el recordatorio de la anciana de que primero debía ir a la escuela. Jin se volvió hacia Sals y elogió que sus técnicas de ayer no habían estado mal. También prometió esperarlo en la capital, un aliento que enrojeció de alegría a Sals. Esas palabras animaron a Sals, quien declaró entusiasmado que se esforzaría en sus estudios, mientras el padre de Akama confiaba a su hija al guardián divino. Él se volvió para decirle a su hija que cuidara su salud, y la niña obedeció dócilmente. Llegó la hora de partir. Pronunció palabras de despedida y, acompañado de Akama, se marchó entre los saludos de todo el pueblo. Ambos emprendieron el viaje, cruzando senderos junto a un arroyo cristalino. El camino hacia la capital atravesaba frondosos y fértiles bosques. Se detuvieron a descansar junto a una imponente cascada bajo un atardecer radiante. Akama señaló con entusiasmo hacia adelante, indicando que apenas comenzaba una travesía prometedora. Al caer la noche, se detuvieron junto al fuego,
y Jin preguntó cuánto faltaba para llegar a la capital. Akama le ofreció algo de comer y respondió que faltaban 4 días más a pie, una respuesta que le sorprendió por ser más cerca de lo que pensaba. Tras un momento, la niña preguntó curiosa por qué quería saber sobre ese mundo. Él sonrió enigmáticamente y respondió que era un secreto, pero en su interior pensaba en la advertencia de Kagura, de que los corruptor nunca desaparecerían. Y, de hecho, seguían existiendo en esta era. Originalmente solo podían proliferar en ambientes gravemente contaminados, sin embargo, allí, estaba completamente limpio. Se dio cuenta de que ciertamente algo había cambiado. Akama notó su semblante inquietante, y Jin se apresuró a disculparse, explicando que solo estaba abstraído. Pero al menos, los corruptor aún no lo habían invadido todo, y la gente vivía de forma plena en esta época. Jin decidió en silencio que primero debía aprender cómo la gente de esta era lidia con los corruptor, investigar a las criaturas podría esperar. Se volvió y pidió a Akama que dejara de llamarlo guardián divino y simplemente lo llamara Jin. De repente, el galope de un caballo rompió la quietud de la noche. Mientras ambos estaban junto al fuego, un relincho indicó que alguien se acercaba. Una voz se oyó pidiendo disculpas por molestarlos durante su descanso. Apareció de pronto un grupo de caballeros. Su líder cortésmente le solicitó un momento. El caballero de cabello rubio, orejas puntiagudas y ojos azul profundo los miró fijamente. Jin levantó la vista con calma y preguntó la identidad del visitante no invitado. El hombre se presentó como Argus Welton, capitán del 7º escuadrón de la Orden de Caballeros Santos en la capital real. Jin pensó para sí que así eran los caballeros santos de los que había oído hablar. Otra caballera mostró enojo, apretando los dientes. Ella lo reprendió en voz alta por su actitud irrespetuosa mientras el capitán hablaba, exigiendo que al menos se pusiera de pie. Argus desmontó y contuvo a su subordinada, mientras ella seguía insistiendo en que eran precisamente las personas que buscaban. Se disculpó cortésmente por hablar desde el lomo del caballo y pidió permiso para intercambiar algunas palabras. Jin se puso de pie y preguntó qué quería decir con que, seguramente eran ellos. Argus quiso que respondiera a su pregunta primero, insistiendo en saber de dónde venía y a dónde se dirigía. Akama respondió precipitadamente que venían de la aldea Kodama y que se dirigían a la capital. Al oírlo, la caballera sonrió con malicia. Saltó del caballo, segura de que eran ellos. Desenvainó la espada, desenmascaró la supuesta mentira de Akama, afirmó que no existía registro de nacimiento de ninguna raza inferior en la aldea Kodama y les lanzó insultos. Jin se sorprendió y pensó para sí que ese país incluso llevaba registros de nacimiento, qué control tan estricto. Pero Argus intervino inesperadamente para negarlo, lo que irritó a la caballera subordinada. Señaló que la ropa que llevaba Akama era tela Kodama, un producto típico de la aldea y una tela de alta calidad, costosa en la capital. Argus añadió que la ropa infantil hecha con ese tejido rara vez aparece en el mercado, por lo que era muy probable que la niña procediera realmente de la aldea Kodama. Sin embargo, apretó la empuñadura de la espada y su mirada se volvió fría y cortante. Se volvió hacia Jin y declaró que con él era distinto. Argus dijo que nunca había visto un atuendo como el de Jin y preguntó de qué nación procedían. Reveló que en el camino desde Kodama hasta la capital habían ocurrido varios ataques de bandidos, que solían usar a niños para robar mercancías. Apuntando con la espada directamente a Jin, Argus concluyó que también podían fingir ser inofensivos y atacar de repente, igual que la apariencia de él en ese momento. Akama gritó apresurada que no eran ellos, pero Argus respondió fríamente que ellos eran quienes tenían la autoridad para decidirlo. Akama apretó los dientes enfurecida, negándose a aceptar la calumnia descarada. La niña inmediatamente liberó la fuerza santa, adoptando postura de combate para proteger a Jin. La mirada de Argus se afiló, observando cada uno de sus movimientos. La advirtió que no intentara nada y, al mismo tiempo, convocó lanzas de luz para la defensa. Sorprendida por tener su ataque detenido, Akama quedó atónita, mientras Argus la elogiaba por mostrar potencial al poseer la fuerza santa. Al presenciar la demostración de poder, Jin permaneció en silencio observando, pensando que en efecto se trataba de un caballero santo. También reconoció la gran fuerza de Argus cuando éste invocó un arma cristalizada. Argus apuntó la espada a Jin, exigiendo que respondiera de dónde venía y advirtiendo que su respuesta decidiría su destino. Sin dudar, Jin invocó su cuchillo nano, amenazando fríamente con cortarle allí mismo. Su mirada se volvió gélida y un silencio mortal llenó el aire. Argus repitió la exigencia, pidiendo a Jin que respondiera de dónde procedía. Amenazó con decapitar a Jin allí mismo dependiendo de su respuesta. Jin no vaciló,
avanzó, su mirada afilada se encaró directamente con la del caballero. Un tenso silencio se impuso, ninguno de los dos dispuesto a ceder. Una gota de sudor rodó por la mejilla de Argus, como si percibiera una presión invisible del contrario. De repente, Jin exhaló, bajó su arma y respondió con calma que venía de la aldea Kodama. La caballera subordinada se enfureció y trató de desmentir esa mentira, pero Argus, de improviso, enfundó su espada, dejando a la mujer desconcertada. Se volvió hacia Akama y preguntó si eso era realmente cierto. Akama infló el pecho y declaró con voz firme que Jin era el guardián divino de la aldea Kodama. Argus murmuró el título, guardián divino, para sí y pareció comprender. Jin preguntó si todo había terminado, y Argus confirmó que sí. Subió a su caballo, se disculpó por la rudeza de su gente y explicó que solo era parte del trabajo, mientras sus subordinados mostraban asombro. Al saber que Jin también iba a la capital, Argus estaba seguro de que volverían a encontrarse. Incluso ofreció ayudar si Jin se metía en problemas, como una forma de enmendar lo ocurrido ese día. Dicho esto, Argus se despidió y partió, dejando a la caballera confundida, incapaz de creer lo que su capitán acababa de decir. Jin se quedó en silencio mirando, mientras el grito desconsolado de la caballera seguía resonando. Cuando se alejaron, ella preguntó airada por qué el capitán había sido tan indulgente. Ella insistió en que ese, miembro de una raza inferior, parecía sospechoso sin importar cómo se viera. Argus permaneció pensativo, repitiendo las palabras, raza inferior, con una expresión enigmática. Argus respondió con ironía, diciendo que no estaba seguro de quién de los dos era realmente el inferior. Otra caballera llamada Ria asintió, lo que dejó a Karina estupefacta. Ria comentó con calma que el capitán no estaba completamente equivocado. De vuelta junto a la hoguera, Jin simplemente se sentó, pero Argus, sabiendo, preguntó a Karina si ella lo había percibido. Admitió que había intentado atacar a Jin 3 veces. En el instante del enfrentamiento, cuando alzó la espada, e incluso cuando apenas apretó la empuñadura preparándose para atacar. La mano de Jin ya se había movido en silencio, lista para contraatacar. Argus admitió que Jin reaccionó antes de que él hubiera comenzado. Ria preguntó sorprendida si el capitán había usado la fuerza santa, y Argus solo pudo admitir amargamente que sí. Confesó con pesar que ni siquiera tuvo tiempo de activarla. Contó que había intentado lo mismo con Akama, pero los espíritus se negaron a prestarle su poder. Ria coincidió, a ella también le ocurrió algo similar, lo que hizo que Karina comprendiera que desde el principio existía una brecha de fuerza santa demasiado grande. En toda la orden de caballeros santos, la única persona capaz de algo así, como mucho sería el comandante. Ambas caballeras quedaron estupefactas ante esta verdad. Karina avergonzada admitió que no se había dado cuenta. Argus la tranquilizó, diciendo que Jin estaba en una liga muy superior y que, siendo ella nueva en el escuadrón, no debía preocuparse. Ria preguntó por el corruptor de la aldea Kodama, y Argus aseguró que era muy posible que Jin lo hubiera derrotado. Karina expresó su preocupación por dejarlo ir así, pero Argus respondió que, aunque no sabían quién era, no parecía ser mala persona, por lo que por ahora debían dejarlo en libertad. Argus ordenó al grupo volver a la capital, enfatizando que aunque el problema del corruptor se resolvió antes de lo esperado, no podían quedarse más tiempo. Encargó el asunto de la banda de ladrones al comité correspondiente y recordó con suavidad a Karina que valorara el carácter sobre la fuerza. Mientras galopaban de regreso a la capital, Argus reflexionaba sobre el título, guardián divino de la aldea Kodama. Se dio cuenta de que, si esa persona aceptaba convertirse en aliado, podría ayudarles a resolver algunos problemas mayores de este país. De camino, Akama preguntó con curiosidad si todos los caballeros de la capital eran tan fuertes, pero Jin explicó que Argus era un caso especial. Dijo que, entre los caballeros, solo los mejores son elegidos como caballeros santos, y Argus está entre los más destacados. Tuvo que admitir que la velocidad de su técnica de espíritus estaba en una liga totalmente distinta, un término que dejó a Akama intrigada. Akama explicó que la fuerza santa consiste en tomar prestado el poder de los espíritus, y que las técnicas activadas por ese poder se llaman técnicas de espíritus. Jin finalmente lo entendió. Resultaba que consideraban a las máquinas nano como espíritus. Jin concluyó en silencio que, en esta época, la ciencia se había convertido básicamente en fantasía. Recordó el insulto de la caballera, raza inferior, y su mirada se volvió pensativa. Repitió esas dos palabras en voz baja, lo que despertó la curiosidad de Akama. Jin observó que parecía haber muchas razas diferentes en esta era. Akama confirmó y explicó que algunas parecen más parecidas a peces, mientras que otras se asemejan a insectos. Contó lo que su abuela decía, antaño, los humanos solo podían vivir en áreas limitadas.
Por eso, los cuerpos de la gente fueron cambiando gradualmente para adaptarse a las tierras donde podían vivir. Jin se sorprendió y repitió la idea de la modificación para adaptarse al entorno. Razonó que eso significaba que algunos sobrevivientes databan de 100 millones de años atrás, y que esas razas eran sus descendientes evolutivos. Apartó esos pensamientos complejos y comprendió que a quienes no cambiaban se les llamaba razas inferiores, y Akama asintió tristemente. Akama prosiguió explicando que, en comparación con los adaptados, ellos eran inferiores en todos los aspectos. Él admitió con amargura que por eso esas razas eran despreciadas, y que en esta época incluso existía la esclavitud. Pero Akama replicó que era erróneo cambiar el trato hacia alguien solo porque fuera un poco diferente. Jin soltó una frase, diciendo que todo el mundo estaba hecho un lío. De repente sonrió y elogió a Akama por ser una buena niña. De pronto, una enorme pisada cayó junto a ellos, interrumpiendo su conversación. Ambos alzaron la vista, y Akama solo pudo balbucear. Una chica de cabello azul avanzaba tambaleándose, agotada. La chica tropezó y cayó de bruces, y Akama corrió preocupada a ayudarla. Jin también se apresuró, pero se detuvo al darse cuenta de algo. La chica yacía en el suelo, jadeando, exhausta y llena de heridas. Jin reparó de inmediato en sus orejas, no tenían rasgos de antropoformas. Ella cayó desplomada, con el cuerpo cubierto de hematomas y lesiones. Jin observó en silencio y comentó que esas heridas eran realmente graves. Akama apresuradamente la sostuvo y preguntó con preocupación cómo se encontraba. Jin dio un paso adelante, extendió la mano y ofreció curarla. Pero al instante la chica recobró la conciencia, con la mirada llena de desconfianza. Ella gritó, ordenándole que no se moviera. En un instante, se desplazó por detrás, sujetó el cuello de Akama y puso un cuchillo en su garganta, amenazando con matar a la rehén si él se movía. Jin solo pudo quedarse quieto, afrontando en silencio aquel inesperado secuestro de rehén. Frente a la tensión, Jin respondió con calma un seco, ya veo. La chica de pelo azul comprendió que habían caído directamente en la trampa del enemigo. Jin dedujo de inmediato que eso significaba que los atacantes estaban cerca. De entre el aire, una silueta invisible se materializó lentamente, y Jin reconoció que había alguien capaz de usar esa habilidad. El hombre que había aparecido elogió a la chica llamada Pagual por su buen trabajo. Él salió acompañado por 2 esbirros goblin, y Jin reconoció que la habilidad usada era camuflaje invisible. Es una función de las máquinas nano que vuelve transparente al usuario al capturar imágenes del entorno. Sin embargo, la desventaja es que el efecto desaparece al moverse, pero aquel hombre la usó de forma efectiva, y luego se burló de la vestimenta de Jin. Apoyó la espada en el cuello de Jin y le ordenó que no se moviera. Mientras tanto, Pagual también amenazó, recordándole lo que pasaría si osaba moverse. De repente, Akama desató fuerza santa intentando escapar. Jin gritó el nombre de la niña a voz en cuello, haciendo una señal para que se detuviera. La niña se quedó paralizada, con el rostro mostrando confusión y miedo. Jin la reprendió fríamente, recordándole que ese poder no debe usarse contra otras personas. Akama intentó objetar, pero no llegó a decir nada. Cuando el jefe ya había detectado su fuerza santa y celebró como si hubiera ganado la lotería, Jin preguntó con calma si podía usarla, y el hombre respondió de forma ambigua. Pero justo entonces, un goblin se lanzó y le asestó una patada certera en el abdomen. El goblin gruñó, diciéndole que no se creciera, especie inferior. El líder reprendió al esbirro para que no arruinara la mercancía, pero este contestó que a las especies inferiores no se les sacaba buen precio. El jefe advirtió que él mismo podría tener fuerza santa, pero Pagual lo descartó, diciendo que una especie inferior no podría poseerla. Fue entonces cuando Akama comprendió que esos eran los bandidos de los que hablaba el Caballero Santo, traficantes de esclavos. El líder se rió con desprecio y decidió que les darían una siesta corta. Una descarga eléctrica salió de su mano, y Akama, aterrada, entendió que si eran capturados serían vendidos como esclavos. Tras un tiempo, Akama despertó en una habitación oscura y oyó la voz de Jin. La niña se incorporó sobresaltada, mirando a su alrededor con desconcierto. Jin se volvió y preguntó con cariño si su cuerpo estaba bien, y ella respondió que sí. La niña miró a través de los barrotes, se dio cuenta de que estaban encerrados en una jaula y preguntó angustiada dónde estaban. Jin explicó con calma que aquel era el cuartel general de quienes los habían atacado. Al parecer, todas las personas que capturaban en el camino eran llevadas allí. Los demás prisioneros estaban sentados en la jaula con rostros desesperados y exhaustos. Una chica elfa temblaba de miedo, sin saber qué destino le aguardaba. Akama se volvió y vio que Jin solo llevaba puesto su ropa interior. La niña preguntó sorprendidamente por qué él no vestía nada, y Jin explicó que le habían quitado la ropa porque parecía demasiado extraña.
Akama comentó que estaba demasiado tranquilo, pero Jin respondió que estaba acostumbrado a no vestir casi nada durante gran parte de su vida. Pero, más importante aún, la niña se preguntó por qué no había ofrecido resistencia. Estaba segura de que Jin podría haberlos derrotado con facilidad. Mientras tanto, Pawal y un goblin se acercaron, y ella se limitó a decir que terminaran con ello. Jin mantuvo la calma, como si tuviera un plan propio. Cuando Pawal abrió la puerta de la jaula, se sorprendió al ver que él ya estaba despierto. Akama lo reprendió con ira, pero Pawal le respondió que no le importaba ser odiada por hacer eso. Ella continuó, admitiendo que nunca esperó ser perdonada. Al oír esas autocríticas, Akama se enfureció aún más y apretó los barrotes con fuerza. Desde atrás, Jin habló de improviso, comentando que Pawal en realidad era demasiado bondadosa. Pawal se quedó atónita ante esa afirmación, no entendía por qué, porque creía que los desechos humanos verdaderos no perderían el tiempo pensando en ser odiados o perdonados, explicó Jin con calma. Dicho esto, se puso de pie, decidido a que era hora de actuar. Con las manos desnudas, dobló fácilmente las barras de hierro de la jaula. Pawal quedó completamente paralizada ante la demostración aterradora de fuerza física. Tras abrir una salida, las partículas de energía centelleantes en su cuerpo la dejaron boquiabierta. Jin explicó que la había hecho venir para poder hablar sin que nadie los escuchara. Preguntó directamente dónde tenían retenida a la persona que a ella le importaba. Pawal, aterrada, no comprendía cómo lo sabía, y Jin respondió que era solo un poco de deducción. Admitió que al principio también había sido engañado, porque las heridas de ella eran reales. Pero pronto se dio cuenta de que incluso esos tipos no harían que un compinche sufriera lesiones tan graves solo para aprovecharse, y las heridas de ella sanaron rápidamente. Concluyó que ella solo seguía órdenes porque ellos poseían su punto débil. Pawal quedó en silencio, incapaz de ocultar el pánico en su rostro. Tartamudeó al admitir que su hermano había sido capturado por ellos. Ellos amenazaron que, si ella resistía, venderían al chico a otro país. Y eso significaría que los hermanos se separarían de por vida. Pawal rompió a llorar, contando que sus padres fueron asesinados por esos mismos tipos, pero que debía proteger a su hermano. Esa era la razón de sus actos. Akama escuchó en silencio mientras Jin apretaba el puño con fuerza. La mirada de Jin se tornó sombría, gruñó y los llamó desechos. Akama comprendió y preguntó si él se dejó capturar intencionadamente para salvar al chico, y Jin admitió que esa era solo una parte del motivo. Explicó que tipos como esos son obstinados y persistentes, como una mancha de aceite que se extiende. Si dejabas escapar aunque fuera a uno, se reagruparían en otro lugar y continuarían haciendo el mal. Así que, si se decide aniquilarlos, no se puede vacilar. Lanzó una patada, derribó la puerta y dejó fuera de combate al guardia. Se plantó en medio del humo y el polvo, mirando fríamente hacia afuera. Esbozó una sonrisa y concluyó que debían erradicarlos por completo, hasta la raíz. Rememoró el pasado de hace 100 millones de años, afirmando que conocía a esos tipos mejor que nadie. De niño, Jin tuvo que vivir en un mundo repleto de injusticias. Al principio, admiraba la justicia y seguía a los héroes en las noticias. El joven Jin se quedó solo en un callejón oscuro, helado, pero pronto se dio cuenta de que un mundo que necesita justicia es un mundo plagado de desechos humanos. Aunque creía que lo mejor era llevar una vida normal, su entorno nunca le permitió hacerlo, así que decidió aplastarlos a todos. Con las manos desnudas, el joven Jin derrotó a cada matón de forma despiadada. No dejó de aplastar a los desechos humanos que se interponían en su camino. Desde matones callejeros hasta tipos influyentes, a todos los puso fuera de combate. Siguió aplastándolos hasta amontonar un montón de cadáveres altísimo. Y un día, mientras estaba sentado sobre esa montaña de cuerpos, alguien le habló. Esa persona era Kagura, le tendió la mano y le dijo que Jin había nacido en el mundo equivocado. De vuelta al presente, Jin agarró del cabello a un guardia y lo arrastró por el suelo. Otros dos guardias bloquearon el paso aterrados y le ordenaron que se detuviera. Pero pronto fueron vencidos. Uno superviviente balbuceó y le preguntó qué quería. El guardia, aterrorizado, no entendía cómo había logrado entrar allí. Jin esbozó una sonrisa enigmática. Se lanzó, usando a los propios guardias como armas, estrellándolos unos contra otros. Un guardia se quedó estupefacto al ver a su compañero arrojado directamente contra él. Se movía a una velocidad aterradora, esquivando ataques y contraatacando con facilidad. El guardia cayó, apenas viendo una sombra antes de perder el conocimiento. Tras derrotarlos a todos, Jin permaneció allí,
un superviviente tembloroso le preguntó qué demonios era. Retrocedió aterrorizado, sin poder creer la fuerza sobrehumana del hombre frente a él. Un grito desgarrador resonó desde fuera, llamando la atención de los prisioneros. Pagual se sobresaltó, reconociendo ese grito. Pagual preguntó asombrada quién era el acompañante de Akama, y la niña respondió que era el guardián divino. Con fe absoluta, Akama aseguró que si dejaban todo en manos de Jin, estarían bien. La niña urgió a Pagual a seguir las indicaciones de Jin y sacar a la gente, aunque la otra chica seguía dudando. Pagual, preocupada, admitió que el líder tenía una fuerza santa muy poderosa y que la fuerza física por sí sola no bastaría. En ese momento, el líder suplicaba a Jin por su vida. Jin agarró la cara de otro esbirro, mientras el líder, aterrorizado, preguntaba si lo que quería era dinero. El tipo miró a su alrededor con expresión ladina, y sugirió si acaso él quería esclavos. Señaló hacia una jaula donde el hermano de Pagual estaba retenido junto con otros niños. Prometió darle todos los esclavos que quisiera a cambio de su vida. Jin permaneció en silencio, entrecerrando los ojos con desprecio ante esa oferta vil. Fríamente preguntó al líder si había terminado de hablar, mientras a su alrededor yacían montones de cadáveres de esbirros. El líder estaba alterado, sin entender lo que ocurría. Entró en pánico al descubrir que su técnica de espíritus no podía activarse. Balbuceó, preguntándose qué clase de poder poseía aquel hombre. Jin se acercó y, con desdén, lo llamó un matón mediocre. Explicó que los verdaderos profesionales huyen en cuanto la situación se vuelve desfavorable. Continuó analizando que tipos como él siempre comienzan menospreciando a su objetivo, y una vez que empiezan a perder, inmediatamente se humillan a suplicar, lo que hizo que el líder apretara los dientes, furioso. Sabiendo que no tenía salida, decidió huir, gritando que no le quedaba otra opción. En su pánico, tiró de una palanca, bramando que todo aún no había terminado. La pesada puerta de hierro detrás de él se abrió lentamente al activar un mecanismo secreto. En su interior, una monstruosidad colosal con cuernos aterradores estaba encerrada. Jin quedó estupefacto al reconocer que era un corruptor, mientras el líder se jactaba de que era una pieza especial que había conseguido por encargo. La criatura rompió sus cadenas, sus ojos llameaban en rojo, y el líder decidió que si no funcionaban las súplicas, entonces usaría la fuerza, y su rostro se curvó en una sonrisa pérfida. Ordenó a la criatura que destrozara todo. Al recibir la orden, el corruptor rugió y blandió su puño colosal. Pero, contrariamente a la ferocidad del monstruo, la mirada de Jin se volvió aguda, sin rastro alguno de miedo. Con las manos desnudas, detuvo con facilidad el golpe demoledor de la criatura. El líder se quedó paralizado, sin poder creer la escena ante sus ojos. Jin explicó con calma que había nacido con un cuerpo sobrehumano. Sus músculos contenían una cantidad de fibras muy superior a la de una persona normal. Además, tras la reestructuración de su cuerpo, se volvió aún más poderoso, y al enfrentarse a un corruptor, nunca se contendría al usar la fuerza santa. Dicho esto, liberó una ola de energía destructiva. El líder se desplomó, aterrorizado, mirando cómo el cadáver de la criatura se desintegraba. No podía creer que Jin también pudiera usar la fuerza santa, y así, Jin lo miró fríamente y le preguntó cuál sería su siguiente movimiento. El líder solo pudo temblar, balbuceando sin articular palabra ante la abrumadora superioridad. El líder sudaba y suplicaba, preguntando si existía alguna oportunidad para que lo dejaran ir, pero la respuesta fue un puñetazo demoledor por parte de Jin. Tras derribar al líder, se puso la ropa con naturalidad. Anunció que había recuperado sus prendas. Se volvió hacia los niños encerrados en la jaula, pidiéndoles perdón y diciendo que esperaran un poco más. Prometió sacar a todos más tarde, una promesa que encendió la esperanza en los niños. Pero antes necesitaba revisar algunas cosas, porque encontrar las pruebas de sus crímenes era lo realmente importante. Abrió un cajón, y lo que había dentro le sorprendió un poco. Al levantar el papel, su rostro mostró repugnancia. Comentó que olía realmente mal. Lo que estaba escrito era un extraño código indescifrable. Tras un rato, sonrió, como si hubiera entendido. Pero acto seguido, su expresión se volvió desconcertada. Admitió no poder leer ni una sola palabra. Suspiró, decidiendo que tendría que pedirle a Akama que le enseñara a leer más tarde. Aún así, se preguntó cuál era el propósito de tener retenido a un corruptor. Decidió descubrir la respuesta por sí mismo y puso la mano sobre un fragmento del monstruo. Accedió a la cámara de las nanomáquinas flotantes cercanas. Aparecieron pantallas tridimensionales que mostraban grabaciones almacenadas durante la última semana. Se concentró en procesar la información, y sus ojos se iluminaron al encontrar algo. En el video, el líder hablaba con un noble, y él no entendía por qué debía ver eso. El noble esbozó una sonrisa pérfida, revelando que muy pronto, en este país,
Algo interesante, algo perfecto, estaba a punto de ocurrir. Jin recibió la información con seriedad, sin que su mirada vacilara. Tras limpiar el nido de los traficantes, continuaron su viaje y finalmente llegaron a un pueblo. En un mercado de esclavos, los capturados eran vendidos como mercancía. Pagual y Akama se quedaron allí, observando la cruel escena ante ellos. De repente, Pagual reconoció una silueta familiar. El niño llamado Nino corrió con alegría y gritó el nombre de su hermana. Ambos se abalanzaron el uno sobre el otro en un reencuentro lleno de lágrimas. Se abrazaron con fuerza, entre la alegría y la pena por finalmente reunirse. Pagual se volvió y agradeció apresuradamente a Jin, pero él solo respondió que no era un dios y la instó a no preocuparse. Jin preguntó en voz alta, de paso, curioso si quienes arrestaban a los bandidos eran hombres del señor feudal, pero Akama explicó que eran funcionarios de la orden que ella había llamado. La niña señaló a un anciano con cuernos, diciendo que era el jefe de la orden en ese pueblo. El jefe también miró a Jin con una expresión inquisitiva. Se acercó y preguntó directamente si él estaba detrás de todo eso, y Jin confirmó con calma. Se presentó solemnemente como Padrak, el jefe de la orden, y le dio las gracias sinceramente por su ayuda. Su rostro reflejaba gratitud, pero sus ojos ocultaban una profunda reflexión. Pensó para sí que, aunque pareciera de una raza inferior, su intuición le decía que él no era común, especialmente después de haber recibido numerosos informes de pérdidas y solicitudes para eliminar a esos bandidos. Jin dedujo que no había sido orden del señor feudal capturarlos, y Padrak respondió que los señores no tenían esa clase de autoridad. Padrak explicó que lidiar con crímenes como ese era trabajo de los funcionarios de la orden, quienes habían jurado lealtad al rey. Incluso si el señor feudal Sapión cometiera un crimen, tenían la obligación de informar al rey, aunque él no creyera que lo haría. Jin concluyó que, según el lenguaje del viejo mundo, el señor feudal era como un alcalde y la orden funcionaba como la policía. Recordó la imagen del noble en el video. Su rostro coincidía con la descripción del señor feudal Sapión. Jin entregó a Padrak el rollo de papel que había encontrado, diciendo que podría ser útil. Padrak se quedó pasmado al reconocer que era la lista de todos los que habían hecho tratos con los bandidos. Con eso, declaró entusiasmado que podría atraparlos a todos, y Jin preguntó si el nombre del señor feudal estaba incluido. Padrak negó con la mano, pidiéndole que no bromease. Por supuesto que no, una respuesta que hizo a Jin comprender que Sapión era realmente astuto. Pagual intervino, preguntando por el destino de los esclavos recién liberados. Padrak aseguró que aquellos con solicitudes de búsqueda o familiares identificados serían devueltos a salvo por la orden, pero añadió con tristeza que para quienes no encajaran en esos dos casos no podían hacer nada. Jin miró a las dos hermanas huérfanas y preguntó a Padrak si había algún refugio disponible. Padrak respondió rotundamente que no, y explicó que aunque la orden podía ayudarles a encontrar trabajo, debido a que las dos criaturas eran de una especie inferior, les resultaría muy difícil conseguir empleo. Esas criaturas inferiores, volvió a pensar Jin con un suspiro, sintiéndose impotente. Quería hacer algo por ellas, pero si no había lugar dispuesto a acogerlas. De repente una idea cruzó por su mente, se volvió y dijo, espera. Preguntó a las dos hermanas si irían a algún lugar que pudiera emplearlas, y ambas aceptaron entusiasmadas. Con una sonrisa enigmática, él afirmó que sí. Recordó la oferta de Argus, si tienes problemas, ven a verme. Jin sonrió ladeando los labios y declaró que conocía el lugar perfecto para que trabajaran. En la mansión de Argus en la capital real Culmosia, su grupo acababa de regresar. De pronto, Argus sintió que algo no estaba bien, una inquietud difícil de describir. Tranquilizó a sus compañeros diciendo que no era nada, solo un escalofrío repentino. Bajó del caballo, listo para regresar a su mansión. Después de decirles a los que habían trabajado duro que descansaran un día, y anunciar que la expedición había sido un éxito y que podían tomarse el día libre, tras dar las indicaciones, Argus entró solo en la mansión. Los mayordomos y sirvientes se inclinaron para darle la bienvenida. Entregó su equipaje al mayordomo y preguntó si había ocurrido algo extraño. El mayordomo mostró preocupación, tartamudeando sin saber qué responder. Argus percibió la anomalía y murmuró que había sucedido algo. Lo tranquilizó, pidiéndole disculpas por preguntar al llegar, pero el mayordomo aún así tenía algo que decir. Se acercó y susurró al oído de Argus una noticia importante. Desde el piso superior, una joven de cabello rubio había presenciado toda la conversación. Su rostro mostró descontento, se quedó con los brazos cruzados y la mirada fría. Tras oírlo, Argus solo agradeció al mayordomo por el informe, pero acto seguido se llevó las manos a la cabeza,
pensando que la situación era peor de lo que imaginaba. No podía creer que un corruptor hubiera aparecido dentro de la capital y se preguntó cómo habían entrado. Luego lo descartó y su mirada se volvió gélida al sospechar que alguien pudo haberlos dejado entrar a propósito. Argus razonó que, de ser así, el lugar más sospechoso era la Academia Arnis, que siempre rechazaba a los forasteros. Mientras tanto, Jin comprendió que en cualquier caso necesitaría aliados, y cuanto antes mejor. 3 días después del asalto de los bandidos, el grupo de Jin había recorrido buena parte del camino. En el camino, Pagwal preguntó con inquietud si habría trabajo en la capital para alguien como ella. Jin sonrió para tranquilizarla, elogiando que sabía leer, escribir y era buena en matemáticas. Seguro encontraría trabajo. Animada, Pagwal se iluminó, recuperó la confianza y respondió con determinación. Tras un rato, Akama señaló emocionada hacia adelante, gritando que ya podían verla. Jin alzó la vista, sorprendido ante el panorama que se desplegaba. Desde una colina, el grupo contempló a lo lejos la vasta extensión de la capital. Finalmente entraron en las concurridas calles, comenzando un nuevo capítulo de su viaje. Jin exclamó maravillado que el lugar era muy animado, mientras los niños que lo acompañaban no ocultaban su asombro. Akama explicó que la capital dependía casi por completo de las mercancías importadas, por lo que productos de todo el mundo eran traídos hasta aquí. La niña añadió que la gente del pueblo Kodama también solía venir aquí a vender sus especialidades, un dato que Jin recordó que ella ya había mencionado. Pensó para sí que era interesante, y entonces vio pasar a unas personas insecto. También vio a seres marinos, y se dio cuenta de que aquí se reunían todo tipo de razas y culturas. Las calles estaban limpias, los puestos mostraban todo tipo de productos, y el orden público no estaba mal. Los niños podían jugar con seguridad. Sin embargo, Jin sabía que bajo esa apariencia pacífica persistían problemas. En algún rincón, los seres marinos eran maltratados, encarcelados y explotados. Era una verdad innegable, en cualquier época era así. Se volvió hacia Akama y preguntó por el examen de admisión de la academia. Ella respondió que sería la próxima semana. Una joven rubia cercana lo escuchó y, con desprecio, pensó en inscribirlos en la Academia Arnis, a un niño y a 2 individuos de una especie inferior. El grupo encontró una posada donde descansar. Los niños saltaron de alegría sobre las camas suaves. Jin sonrió y comentó que por fin tendrían un lugar digno para dormir. Tras un rato, se quedó pensativo, aunque habían llegado a la capital como planeado, todavía no sabía qué hacer después. Cualquiera que fuera la elección, sabía que necesitaría dinero para vivir en esta era. Aunque habían recibido una recompensa por eliminar a los bandidos, no duraría mucho, sobre todo después de compartirla con los esclavos liberados. Y, sobre todo, aún tenía que arreglar un trabajo para las hermanas Pagwal. Se dio cuenta de que la vía más rápida era reunirse con Argus, pero sin contactos no podía verlo así como así. Con el rostro serio, Jin empezó a trazar un plan. Decidió que lo primero sería investigar a los corruptor de esta era, especialmente porque había quienes intentaban aprovecharlos con fines oscuros. Sabía que los corruptor eran criaturas peligrosas y no podían dejarse libres para actuar. Su mirada se volvió resuelta, irradiando una determinación férrea. Se prometió a sí mismo que no permitiría que esta era repitiera lo ocurrido en la suya. Se volvió hacia Akama y preguntó qué hacía la gente aquí cuando quería investigar algo. Akama explicó que los libros eran muy caros, pero en el pueblo Kodama la gente solía compartir los que compraban. Akama sugirió que en la capital había una biblioteca donde él podría investigar. Jin meditó, una biblioteca era sin duda una buena idea. Sonrió, decidido a aprovecharla, incluso con la esperanza de encontrar pistas sobre los laboratorios de Kagura. Pero al llegar a la biblioteca, una bibliotecaria sonriente los detuvo, disculpándose y diciendo que no podían usarla. Explicó que los libros se consideraban patrimonio nacional, por lo que no cualquiera podía entrar libremente. Solo los alumnos oficialmente reconocidos por la academia, los profesores y los nobles residentes de la capital tenían acceso. Akama de pronto se dio cuenta de que Jin no sabía leer desde el principio, y él lo admitió con melancolía. Aunque Akama le había enseñado las letras, aún necesitaba tiempo para dominarlas. Se llevó las manos a la cabeza sin saber qué hacer, cuando de pronto 2 figuras encapuchadas se les acercaron. Confirmaron que ese era el grupo de especies inferiores que iba con los niños y que estaban buscando. Una voz se alzó detrás, atrayendo la atención de Jin. Sin previo aviso,
un hombre bestia se lanzó y le propinó un puñetazo directo en la cara. Jin lo detuvo fácilmente con una mano, sin moverse ni un paso. Se burló, diciendo que era una forma de saludo interesante y que pensaba que la ciudad tenía buen orden público. El hombre bestia se rió con desprecio, respondiendo que eso era solo un malentendido de su parte. Una ráfaga de energía chispeó desde la mano del tipo cuando intentó empujar a Jin, pero no lo consiguió. Ambos se abalanzaron el uno sobre el otro, creando un enfrentamiento de poder en plena calle. El choque de las dos energías provocó una pequeña explosión, aterrorizando a los que estaban alrededor. El hombre bestia sonrió de lado, elogiando que Jin tenía una vista muy aguda. Bagual solo pudo abrazar a su hermano, asombrada de que se atrevieran a usar la fuerza santa en plena calle. Jin preguntó fríamente cuál era su propósito, y el líder respondió que su cliente decía que él les resultaba muy antipático. Él se dio cuenta de que los habían contratado, y sonrió, pensando que eso en realidad le ahorraba tiempo. El líder puso una condición: si desaparecía de la ciudad, ya no tendría que enfrentarse al peligro cada día. Jin respondió ambiguamente que lo pensaría si realmente se volvía peligroso. De inmediato, el hombre bestia se lanzó de nuevo a atacar. Jin le atrapó la muñeca con facilidad y apretó. Él quedó paralizado, sin creer la fuerza del contrario. Jin dijo simplemente ya, y con fuerza lo derribó al suelo. Al mismo tiempo, el otro gritó, acusando a Jin de haberse buscado eso. Este desató magia de fuego, lanzando una bola de fuego directo hacia Jin. La bola de fuego fue apagada con facilidad por un chorro de aire de Jin. El hombre bestia de cabello rojo solo sonrió con suficiencia, mostrándose satisfecho. Pero en ese instante, una sombra pasó veloz y él no tuvo tiempo de reaccionar. Jin apareció de pronto frente a él, agarrándole del cuello de la ropa. Advirtió fríamente que si quería convertirse en una verdadera amenaza, debería volver cuando fuera mucho más fuerte. Lo desafió, a condición de que él tuviera el valor de intentarlo de nuevo. En ese momento, el hombre bestia de cabello rojo se horroró al darse cuenta de que su oponente no era una especie inferior. De repente se oyó una voz que ordenó a todos detenerse y no moverse. Era Karina, la caballera que se había enfrentado a Jin. Estaba enfadada porque le habían arruinado el día libre. Ella declaró que los metería a todos en la cárcel y les exigió que se prepararan. Jin sonrió con ironía, comentando que por suerte ellos habían provocado el alboroto a propósito para atraer atención. Karina lo reconoció y, furiosa, gruñó que era el mismo especie inferior de antes. Ella se plantó en medio de la calle, rodeada por una multitud curiosa, y siguió insultando a Jin. Con una sonrisa siniestra, se mostró llena de confianza. Se burló, diciendo que tenía mucho valor para provocar problemas justo al llegar a la capital. Continuó insultando, afirmando que al fin y al cabo una especie inferior sigue siendo una especie inferior. Pero una muchacha coneja habló titubeante, explicando que solo pasaba por allí y vio lo que ocurría. Ella dijo que el grupo de Jin había sido atacado por sorpresa y, honestamente, parecía una legítima defensa. La explicación inesperada dejó a Karina en shock, sin saber cómo reaccionar. Se volvió hacia los dos matones, los reconoció y preguntó si eran alumnos de la Academia Arnisk. Karina suspiró, esperando internamente que la señorita no estuviera involucrada en aquello. Jin preguntó curioso por la señorita, pero ella lo desestimó y ordenó a sus subordinados escoltar a los dos matones. Jin comentó que resulta que los caballeros santos también patrullaban. Él había pensado que era trabajo de la orden. Karina explicó que la ciudad es muy grande y que ellos solo ayudan a mantener la paz, admitiendo que ella solo pasaba por allí. Aún así, su mirada se volvió seria, reconociendo en silencio que Jin era realmente fuerte, e incluso ese alumno no era un pusilánime. Se dio la vuelta y advirtió a Jin que no causara más problemas en la capital, pero Jin la llamó de nuevo y pidió que lo llevase a un lugar si no le importaba. Karina, sorprendida, preguntó si había algún sitio concreto al que quisiera que la llevara, y así, el grupo se presentó en la mansión de Argus por la noche. Jin fue directo al grano y le propuso a Argus que los contratara. Recordó la promesa de Argus de acudir a él en caso de problemas, una oferta que dejó atónito al caballero. Argus observó que su grupo parecía más numeroso que antes, y Jin respondió que las cosas simplemente habían ocurrido así. Contó cómo se habían enfrentado a los bandidos que Argus había advertido y que esos niños eran prisioneros a los que rescataron. Argus preguntó intrigado por el destino de los bandidos, y Jin dijo que les dieron una paliza y los entregaron a la orden. El caballero reflexionó en silencio, sorprendido de que Jin hubiera manejado todo en solitario. Preguntó por qué eran esos niños, y Jin explicó que no tenían familia y los llamaban especies inferiores. Por eso pensó que al menos podía ayudarles a encontrar un lugar donde trabajar. Argus consideró que Jin no tenía la obligación de hacerse cargo,
pero él respondió que así era como actuaba. Jin afirmó con firmeza que, fuera como fuera, él los había salvado y no trabajaba a medias, si rescataba, lo haría hasta el final. Tras meditar, Argus y Karina miraron a las dos hermanas con expresiones distintas. Pagwal y Nino devolvieron la mirada con ojos llenos de esperanza y expectación. Finalmente, Argus aceptó y permitió que las dos hermanas vivieran y trabajaran en la mansión, pero impuso una condición. Su mirada se volvió afilada. Miró fijamente a Jin y dijo que quería que él sirviera en calidad de instructor. Poco después, Pagwal y Nino fueron vestidos con ropa nueva, pareciendo criadas de verdad. Jin sonrió y elogió lo bien que les quedaban esos trajes. Pagwal bajó la cabeza y agradeció apresuradamente a Argus por su bondad. Argus entregó a las hermanas al mayordomo, ordenando que las educaran sin discriminación, y el mayordomo obedeció de inmediato. Todo quedó dispuesto satisfactoriamente. Todos se pusieron en marcha y comenzaron una nueva vida en la mansión. Jin fue directo y preguntó a Argus si había algún motivo oculto para querer que él fuera el instructor. Argus admitió que, aunque no sabía quién era realmente Jin, quería confiar en él y pedirle un favor. Reveló que quería que Jin se infiltrara en la Academia Arnisk. Jin se quedó perplejo, sin comprender cuál era la intención de Argus. Argus explicó que este país está siendo objeto de interés de múltiples facciones que luchan por el control, pese a que hay un rey. El rey está gravemente enfermo y no le queda mucho por vivir, por lo que la guerra por el trono ya ha comenzado. El problema es que hay alguien sin derecho de sucesión que también tiene en la mira a este país. Están usando queraptes y arrastrando a ciudadanos inocentes a esto. Jin se dio cuenta de que no solo ese señor feudal era alguien a quien había que vigilar. Argus concluyó que esos peligrosos individuos se esconden en la capital y que deben desenmascarar sus escondites cuanto antes. Jin razonó entonces que el lugar más sospechoso era la Academia Arnisk, y Argus asintió confirmándolo. Apretó el puño, decidido a que entrarían. Argus abrió la puerta de una habitación y dijo que alguien le ayudaría a moverse dentro de la academia. Presentó a su hermana, Mary Welton, que también estudia allí. Cuando Argus iba a presentar a Jin, Miria se interpuso y llamó, hermano. Ella lo cuestionó, sin poder creer que su hermano encargara infiltrarse en la academia a una especie inferior. Argus, enfadado, reprendió a Miria por su rudeza, pero ella respondió que lo verdaderamente grosero era la existencia de las especies inferiores. Ella opinó que ese no era un trabajo que se le pudiera confiar a alguien así, aunque fuera acompañado por una chica campesina. Jin esbozó una sonrisa y comentó que ella era una señorita llena de prejuicios, mientras Argus se apresuró a disculparse. Explicó que Miria es muy talentosa, pero tiene fuertes prejuicios contra las especies inferiores, lo que llevó a Jin a no dejar de burlarse también de que Karina no era mucho mejor. Miria cerró el abanico y preguntó a su hermano si había entendido. Ella explicó que no se trataba solo de colarse, Jin también debía cumplir con las obligaciones de un profesor. Miria no creía que una especie inferior pudiera asumir ese papel, a menos que Argus pensara que él tenía un talento real. Al oír eso, Akama soltó por accidente que Jin no sabe leer, lo cual dejó a Miria atónita. Ella concluyó con desprecio que entonces ni siquiera valía la pena considerarlo como instructor. Pero Akama intervino en su defensa, diciendo que había muchas cosas que solo Jin podía enseñar y que él era mucho mejor que ellos. Tras un momento de silencio, Miria observó a Jin detenidamente. Ella admitió que, al menos, parecía lo bastante fuerte como para mantener a los alumnos en orden. Sin embargo, añadió que la fuerza por sí sola no bastaba para ser un profesor. Las palabras de Miria hicieron que Argus se llevara las manos a la cabeza, impotente ante la terquedad de su hermana. Karina se dio cuenta de que el alboroto de esos alumnos había sido instigado por Miria. Argus no supo qué decir más que disculparse y prometió hablar con su hermana, pero Jin respondió que no se preocupara. Él preguntó con curiosidad qué quería exactamente Argus que enseñara como instructor. Argus respondió que era la técnica de espíritus, y comentó que, por lo que había visto, Jin la dominaba muy bien. Jin preguntó entonces qué exactamente debía enseñar sobre la técnica de espíritus, y Argus respondió que solo lo básico. Argus explicó las 4 técnicas de espíritus básicas: fuego, rayo, hielo y curación, y dijo que dominar 2 de ellas era más que suficiente. Jin, sorprendido, preguntó si con eso bastaba. Esa respuesta dejó a Argus pasmado, sin creer lo que acababa de oír. Él dudó y preguntó si acaso Jin también podía usar esas técnicas de espíritus especiales que solo unos pocos podían manejar. Jin pensó para sí que, al parecer, en esta era también hay quienes se consideran sobresalientes, como el líder de la banda de ladrones, por ejemplo. Jin sonrió de medio lado,
encontró aquello interesante y decidió sacudir un poco las normas de esta era. Una semana después llegó el día del examen de ingreso en la Academia Arnis. Los aspirantes realizaban los trámites de inscripción, preparándose para la prueba importante. Dentro del aula de examen, Akama estaba concentrada en la prueba, con el rostro lleno de determinación. Mientras tanto, un hombre corpulento, aparentemente el director, guiaba a Jin y a Argus. Él les agradeció por venir, suponiendo que el equipo 7 de los Caballeros Santos estaría muy ocupado, pero Argus respondió que era su turno. Jin preguntó con curiosidad, ¿su turno? Argus explicó que cada año los equipos de Caballeros Santos rotan para enviar a un miembro como instructor especial, y este año le tocaba al equipo 7. Aún así, Jin se mostró escéptico y preguntó a Argus si estaba seguro de que era la elección correcta. Jin permaneció en silencio, pero su mirada decidida lo dijo todo. El vicerrector solo pudo inclinar la cabeza, sin atreverse a opinar. Los condujo por este pasillo hacia la oficina del director. Allí dentro, una mujer mayor esperaba sentada, acompañada por otro profesor. Ella estaba sentada con semblante severo, irradiando una autoridad imponente. Argus se inclinó en saludo y dijo, «Hace tiempo que no nos vemos, directora». Ella sonrió, recordó que la última vez que se vieron fue cuando él se graduó como primero de su clase, y elogió lo rápido que había madurado. Argus respondió con modestia que solo cumplía con su deber y agradeció que ella siguiera prestando su apoyo. La directora se recostó y dijo que había oído muchos rumores. Había oído que él no solo estaba implicado en la lucha contra los Keraptes, sino también en las disputas faccionales del país. Ella sonrió, mostrando comprensión y confianza en la decisión de Argus. Jin observaba en silencio, sin hacer comentarios. Argus aseguró que Jin tenía más habilidades que cualquiera en su equipo 7. Enfatizó que, al menos en lo que respecta a la destreza en combate, él era superior. La directora cerró los ojos para reflexionar y aceptó, si Argus lo decía. Pero de inmediato otro profesor llamado Gita protestó enérgicamente. Él argumentó que en la historia de esta prestigiosa academia nunca se había permitido que una especie inferior enseñara. Con ira cuestionó si ella pretendía mancillar la reputación de la academia. La directora, con calma, volvió hacia el señor Lutman, el vicerrector, para pedir su opinión. Él estuvo de acuerdo con Gita, señalando que la mayoría de sus alumnos proceden de familias nobles. Argumentó que, si una especie inferior enseñara aquí, seguramente habría objeciones tanto de alumnos como de profesores. La directora sonrió y admitió que ella también lo sentía así. Sin embargo, se volvió hacia Jin y Argus y dijo que quería escuchar su opinión. Jin dio un paso adelante, se inclinó cortésmente, pidió disculpas por la presentación tardía y se presentó como Jin Sido, procedente de la aldea Kodama. La directora, algo sorprendida, observó que se mantenía bastante tranquilo a pesar de haber sido ofendido, y Jin solo respondió que comprendía bien sus preocupaciones. Él preguntó directamente, que una especie inferior no sea apta para enseñar es porque son una especie inferior, o porque carecen de capacidad. La pregunta punzante obligó a Lutman y a Gita a reflexionar. La directora sonrió y afirmó que, por supuesto, era por falta de capacidad. Luego preguntó directamente si él podía demostrar que tenía la capacidad. Argus sonrió y sugirió, ¿por qué no probarlo? Se dirigieron al campo de entrenamiento de la técnica de espíritus de la Academia Arnisk. Gita explicó que, como hoy era el día del examen de ingreso, había muy pocos alumnos en el campus. Sonrió con desdén, pensando que al menos no se avergonzarían delante del público. Jin se quedó en silencio, sin responder a esa burla. La directora explicó que la regla era simple, él lucharía contra uno de sus instructores. Señaló a Gita y dijo que ver sus habilidades era la forma más rápida de evaluarlo. Un grupo de alumnos cercano, curioso y sin entender del todo, oyó que habría una pelea de práctica. Miria se quedó allí pensando que nunca había visto al profesor Gita pelear de verdad. Jin cerró los ojos y suspiró, considerando que aquello era absurdo. Lutman permaneció allí, decidido a ver hasta dónde podía llegar realmente una especie inferior. Argus también observó atentamente, pensando para sí que era la primera vez que veía a Jin pelear de verdad. Sabía que las especies inferiores suelen tener cuerpos más débiles y que su fuerza santa era tenue. Solo podía esperar que su juicio sobre Jin no estuviera equivocado. Gita preguntó si Jin estaba listo, y él se limitó a quedarse en silencio. Con una sonrisa taimada, Gita declaró que atacaría primero. Disparó una enorme bola de fuego hacia Jin. El ataque provocó una gran explosión, pero Jin logró esquivarla a tiempo. Los alumnos que observaban la pelea quedaron asombrados por la fuerza de Gita, mientras él sonreía al notar que al menos había algunos espectadores. Gita rugió y concentró una furiosa corriente de electricidad en su mano. Desató todo su poder,
creando una lluvia de rayos que disparó hacia Jin. Jin esquivó con facilidad los relámpagos que estallaban a su alrededor. Gita sonrió con desprecio, burlándose de que todo lo que podía hacer era huir, pedazo de especie inferior. Se jactó de que, aunque no podía convertirse en caballero santo, había sido el mejor graduado de esta academia. Un remolino de fuego estalló frente a él, y afirmó con confianza que no era alguien a quien una especie inferior pudiera esperar vencer. Jin exhaló, pensando en silencio. Realmente odia tener que usar este poder contra otros, pero quizá no le quedara otra opción. Su mano quedó de inmediato envuelta en una capa de cristales de hielo afilados, emanando un frío mortal. Jin dijo fríamente que le mostraría un poco, y una pequeña esfera oscura comenzó a formarse en su mano. Una presión invisible cayó de repente y un enorme escudo hexagonal apareció sobre la cabeza de Gita, empezando a agrietarse. Gita fue aplastado por la presión contra el suelo, incapaz de moverse, con el rostro lleno de terror. La directora y el vicerrector se quedaron paralizados, sin comprender lo que ocurría. Argus también sudaba a mares, sin creer la escena ante sus ojos. Incluso Miria, que siempre se mostraba altiva, no pudo ocultar su asombro. Gita cayó desplomado, sin entender qué le había ocurrido. Argus se dio cuenta de que Jin había ajustado la gravedad alrededor de Gita, una técnica de espíritus que nunca había visto antes. Jin sonrió de medio lado y comentó que al parecer esta academia aún tenía mucho que aprender. Se volvió hacia los profesores y declaró que no solo los alumnos, sino ellos también. Jin se quedó allí, tranquilo, observando a Gita aplastado contra el suelo. Alzó la mano, haciendo un gesto para que Gita guardara silencio. Con un simple chasquido de dedos, la presión invisible desapareció al instante, dejando a Gita de rodillas sobre el suelo agrietado. Él gritó desesperado preguntando qué había hecho, y Jin respondió simplemente que era técnica de espíritus. Gita no lo creyó y alegó que era una artimaña barata, pero Jin respondió con sarcasmo. Desde la distancia, la directora observaba pensativa. Se volvió hacia Argus, considerando que con eso todo quedaba resuelto, y él estuvo de acuerdo. Los alumnos que presenciaban el combate quedaron paralizados, boquiabiertos ante la increíble escena. Miria también se quedó atónita, preguntándose qué era aquello, y otra alumna afirmó con certeza que debía tratarse de una técnica de espíritus especial. Ella no comprendía, a diferencia de ellos, que evolucionaron bajo la bendición de los espíritus, las especies inferiores deberían carecer casi por completo de fuerza santa. Su mirada estaba llena de escepticismo, preguntándose quién era en realidad aquel hombre. Gita, enfurecido, agarró a Jin del cuello de la camisa, pero él le dijo fríamente que se calmara. Una semana después, la ceremonia de apertura en la Academia Arnist comenzó oficialmente. La directora explicó que, aunque la academia impartía materias académicas, su esencia era formar guerreros para derrotar a los Keraptes. Quienes no pudieran mantenerse al ritmo serían expulsados sin piedad, y Akama también estaba entre los nuevos estudiantes. Pero si se graduaban, unirse a las filas de los caballeros santos dejaría de ser un sueño inalcanzable. Todo dependería de la capacidad de cada uno. Los estudiantes murmuraban agitados, dándose cuenta de que también se habían admitido muchos plebeyos. Mientras tanto, una mano se posó de repente sobre el hombro de Miria. Era un joven con melena leonina, saludó animadamente a Miria, sorprendido de verla allí. Miria respondió diciendo que si había nobles de alto rango entre los nuevos alumnos, era prudente mantener buenas conexiones. El joven, llamado Lías, fingió no entender, y entonces su mirada se detuvo en un punto. Se preguntó por qué una especie inferior estaba sentada junto a los profesores, y Miria simplemente respondió, porque él es un profesor. Lías no ocultó su asombro, y Miria le preguntó qué opinaba del hombre. Lías repitió la pregunta, con el rostro claramente confundido y perplejo. Miria respondió fríamente, él es una especie inferior, eso es todo, una respuesta que hizo que Lías pensara para sí que tenía razón. Desde abajo, Jin sintió las miradas que desde lo alto se dirigían hacia él. Pensó para sí que, siendo una academia grande, la investigación llevaría tiempo. Por encima de todo, las miradas de los estudiantes eran crueles. Comprendió que lo primero era corregir cómo veían a las especies inferiores. Jin se dio cuenta de que, si dejaba que aquello continuara, él sería el más sospechoso en lugar de avanzar en la investigación. Por eso necesitaba ser aceptado primero. Con el paso del tiempo, las clases en la Academia Arnist continuaron. En un gran aula, Gita anunció que continuaría las clases de técnica de espíritus. Advirtió a los alumnos que no se descuidaran, o serían dejados atrás por los de primer año, aunque eso quizá no les concerniera, pues ellos eran la clase élite. Gita sonrió con suficiencia, como queriendo decir eso, pero, miró el aula desierta y, con sarcasmo, preguntó si realmente querían estar allí.
Miria cerró los ojos y murmuró las palabras los números. Gita se rió con desdén, pensando para sus adentros quién desperdiciaría tiempo escuchando a una especie inferior dar una lección. Reveló que había diseminado a propósito el rumor de que la clase de hoy sería impartida por una especie inferior. Finalmente, Gita se giró y convidó al profesor Jin a presentarse. Jin subió al estrado y se presentó como Jin Sido. Anunció que les enseñaría técnica de espíritus por un tiempo y pidió la colaboración de todos. Lías intervino, preguntando si realmente estaba capacitado. Jin solo sonrió y respondió que eso dependía de ellos. Añadió con naturalidad que, si creían que esta clase no merecía su tiempo, eran libres de no asistir. Pero subrayó que había una cosa, quería que prometieran, y un círculo de energía apareció en su mano. Explicó que la técnica de espíritus podía interferir en la capacidad de regeneración extrema de los queraptes, pero bloquear esa regeneración no funciona en cuerpos humanos, solo deja heridas, porque este poder fue creado para destruir a los queraptes. Concluyó la advertencia, pidiéndoles que no la abusaran. Un alumno se burló, diciendo que el poder es poder. Otro se reclinó con desdén y dijo que había venido a ver cómo enseñaría una especie inferior, pero ahora le pedían que no usara la técnica de espíritus. El grupo se rió entre dientes, considerando que solo era una especie inferior débil a la que no querían comparar. La actitud de los estudiantes fue desdeñosa y poco cooperativa. Jin los miró fríamente, sin mostrar ninguna expresión. Luego habló, desafiándolos, si pensaban que era débil, que lo comprobaran. Puso la condición de que usaran su ataque más fuerte y lo dirigieran a él. Con una sonrisa confiada, prometió que si podían herirlo, nunca volvería a presentarse. Al oír eso, un alumno sonrió con interés ante el desafío. El alumno bramó, advirtiendo a Jin que no se arrepintiera y asegurando que ya era demasiado tarde para retractarse. Pero Gita, alarmado, le pidió que parara porque él también podría verse involucrado. A pesar de las súplicas, el alumno gritó y liberó una lanza de relámpago llameante. La lanza se lanzó a una velocidad aterradora, portando un poder destructor. Provocó una gran explosión justo en la posición de Jin. El alumno sonrió, convencido de que su ataque había tenido éxito. Pero entre el humo, una afilada hoja de hielo surgió de improviso. Se clavó en la pared junto a su cabeza, a solo un palmo de distancia. Quedó paralizado, sin poder creer lo que acababa de suceder. Jin advirtió fríamente que si realmente hubiera querido atacar, él ya estaría muerto. Advirtió con frialdad que juzgar a los demás por las apariencias les costaría la vida. Lías quedó paralizado, sin entender qué era aquello y preguntándose si sería una técnica de espíritus. Continuó interrogando, lo llaman inferior porque son más débiles, ¿verdad? Pero yo soy más fuerte que ellos. Planteó la pregunta de cómo deberían llamarlo, y luego se respondió a sí mismo. Con una sonrisa segura, declaró en voz alta que debían llamarlo maestro. De pie en el estrado, comenzó su lección preguntando si alguien conocía la condición para activar la técnica de espíritus. Señaló al alumno que lo había atacado y le pidió que intentara responder. El alumno, nervioso, tartamudeó que era solo imaginación, ¿no? Explicó además que se trataba de elevar la fuerza santa, enviar el poder imaginado a los espíritus para que lo moldearan, y que eso eran los conceptos básicos. Jin sonrió, reconociendo que la imaginación era importante, pero que no era lo que activaba la técnica de espíritus. Explicó que el poder espiritual solo se manifiesta cuando aceptan el arte y permiten que esa onda fluya a través de ellos. El alumno quedó desconcertado, sin entender qué era una onda, y Jin reveló que había 8 ondas básicas. Comenzó a enumerarlas: fuego, rayo, curación, hielo, y dijo que al menos debían conocer estas 4 variedades. Además, añadió que existían otros tipos, una información que dejó sorprendidas tanto a Miria como a Lías. Continuó: control de la gravedad, manipulación del nivel de la luz, control de la presión del aire, y aquello que les había mostrado antes. Concluyó creando un escudo espacial, completando la lista de las 8 categorías básicas. Gita quedó boquiabierto, incapaz de creer que Jin pudiera usar las 8 técnicas de espíritus. Para construir sobre esas bases, explicó, cómo convertir el rayo en una lanza, ahí es donde la imaginación entra en juego. Esbozó una media sonrisa, complacido. Anunció con voz decidida que era hora de comenzar la clase. Tras la lección, Jin paseó por el campus de la academia. Pensó para sí que, en cualquier caso, aún debía continuar investigando esta vasta academia. Los alumnos deambulaban por todas partes y no vio nada realmente sospechoso. Decidió que probablemente debería buscar en los lugares donde los estudiantes nunca iban. En ese momento, su mirada se cruzó por casualidad con la de Miria. Miria le bloqueó el paso y preguntó directamente qué diantres era. Admitió que había pensado que él era solo una especie inferior,
pero ahora sabía que no era ordinario. No creía que una especie inferior pudiera usar todos los tipos de técnica de espíritus. Jin respondió que, como dijo en clase, cualquiera puede usarlas si aprende a convertir las ondas. Pero Miria replicó que no lo explicara como si fuera tan fácil, porque si cualquiera pudiera hacerlo, no habría atraído tanta atención. Propuso que se trasladaran a otro lugar para conversar. Al llegar a un sitio tranquilo, Miria repitió la pregunta, si pensaba responderle. Jin respondió con despreocupación que solo era un tipo antiguo que había dormido en la aldea Kodama durante 100 millones de años, una respuesta que hizo creer a Miria que bromeaba. Ella volvió a preguntar qué había hecho hace 100 millones de años. Jin meditó un momento y luego reveló que, aunque había hecho muchas cosas, era un agente. Miria quedó perpleja, y Jin explicó que un agente es alguien que trabaja hasta los huesos por su país. Recordó haber luchado contra innumerables escoria. Aunque fue hace 100 millones de años, aún recuerda vívidamente aquellos días, cuando junto a sus compañeros planificaba operaciones y también disfrutaban de los escasos momentos de descanso. Rememoró la sensación de cumplir misiones. Todo parecía como si fuera ayer. Un destello de nostalgia cruzó su rostro, recuerdos de un pasado heroico. Miria lo interrumpió, preguntando por qué alguien así tuvo que dormir 100 millones de años, y Jin respondió simplemente que había fracasado. Admitió que fue demasiado arrogante, creyendo que podría arreglarlo todo si trabajaba lo bastante en solitario, y por eso no pudo hacer nada y lo perdió todo en la batalla contra los Queraptes. Explicó que aceptó este puesto como docente porque se dio cuenta de que podría necesitar su ayuda, aunque no sabía cuánto de lo que decía era verdad. Miria, molesta, preguntó a Jin a dónde iban, y él solo respondió que ella debía hacer su trabajo de guía. Jin la condujo a una habitación oscura y polvorienta. Él preguntó qué era ese lugar, y Miria explicó que era el cuarto de almacenaje de los profesores. Jin pensó para sí que básicamente era un almacén. Entró y su mirada se detuvo en una pequeña estatua de búho sobre una estantería. Entrecerró los ojos, como si hubiera descubierto algo. Miria también entró, preguntando por qué ese lugar, y reveló que ella también había investigado por su cuenta. Sacó un dibujo que mostraba un espacio vacío extraño justo al lado de esta habitación, lo bastante grande para contener otra estancia. Jin se dio cuenta de que si algo estaba oculto, sin duda estaría allí, y empujó ligeramente un libro. Al instante, la estantería se movió, revelando un pasadizo secreto que descendía. Ambos se plantaron frente al pasadizo secreto, y Jin admitió que la intuición de Miria había sido correcta. Ella, curiosa, preguntó cómo lo supo, y él señaló la posición de la estatua del búho. Explicó que en un lugar tan polvoriento, solo ese punto estaba limpiamente extraño, lo demás fue intuición. Decidió entrar a investigar y le dijo que esperara allí, pero Miria insistió en acompañarlo. Jin advirtió que si había algo dentro sería un corruptor, y eso sería muy peligroso, pero ella respondió que no lo subestimara. Afirmó con confianza que sus calificaciones siempre estaban entre las mejores, y que era tan capaz como su hermano. Jin sonrió y decidió confiar en ella. Creó una esfera de luz para guiar a ambos por las oscuras escaleras. Miria comentó que el pasadizo parecía descender bastante profundo bajo tierra, y Jin pensó en lo útil que era su habilidad de manipular la luz. Bromeó que aquello se parecía al lugar donde surgirían monstruos en un cuento fantástico, una palabra que dejó a Miria intrigada. Miria preguntó con curiosidad sobre lo que él había dicho antes. Le preguntó si había identificado a alguien sospechoso, y Jin solo sonrió, diciendo que ella hacía demasiadas preguntas para el primer día. Meditó un momento y luego admitió que sí. Sospechaba que el profesor Lutman podría estar implicado, una observación que sorprendió a Miria. Explicó que al hablar con la gente, él parecía bastante sereno, pero cuando no hablaba con nadie, su corazón parecía ausente, como si lo obligaran a hacer algo que no quería. Su nivel de cautela también era excesivo, y Jin fingió no haber notado eso. Miria admitió que en realidad había sospechado del profesor Gita, pero Jin lo desechó. Él opinó que las emociones de Gita se reflejaban claramente en su rostro, en lo más profundo, que era una buena persona, lo que sorprendió a Miria. Continuaron adentrándose por el pasillo oscuro, explorando los secretos ocultos bajo la academia. Miria quedó asombrada, no esperaba que hubiera un espacio tan amplio bajo la academia. De pronto Jin se detuvo en seco, y Miria preguntó curiosa qué sucedía. Él se quedó atónito, sin creer que lo encontraría en un lugar así. Frente a ellos había una puerta metálica gigantesca, la puerta de uno de los laboratorios de Kagura. Jin reconoció que era uno de los laboratorios que su amigo le había mencionado. Podía sentir que la puerta estaba protegida por nanomáquinas, no cabía duda. Miria quedó horrorizada,
incapaz de creer que una puerta tan grande estuviera oculta bajo la academia. Preguntó si podrían entrar, y Jin explicó que normalmente se necesitaría una llave de acceso. Añadió que era una llave para abrir esa puerta, pero entonces apretó el puño, como si tuviera otra idea en mente. Razonó que en la aldea Kodama Akama había heredado la llave de acceso, así que aquí probablemente también había alguien que la había heredado. Pero si era así, decidió que abriría la puerta él mismo. Puso la mano sobre la puerta, y el sistema confirmó de inmediato el acceso de más alto nivel, desbloqueándola. La pesada puerta metálica se abrió lentamente, revelando un espacio oscuro en su interior. Jin comprendió que quien intentaba sumir a este país en el caos era precisamente el poseedor de la llave de acceso, y que tenía encerrada dentro una bestia gigantesca. Miria se horrorizó, incapaz de creer que algo así existiera bajo la academia. Ella preguntó cómo había podido abrir la puerta, y Jin respondió enigmáticamente que los antiguos eran muy especiales. Miria repitió la palabra antiguo, aún escéptica. No podía creer que él realmente fuera una persona de hace 100 millones de años. Al entrar, Jin se quedó atónito, preguntándose qué era aquello. Ante él había una esfera gigantesca latiendo, casi como si estuviera viva. No pudo evitar preguntarse si Kagura había creado aquello. Se acercó al panel de control, intentando obtener más información. Una caja se abrió. En su interior había un cubo de mensajes y una jeringa nanométrica, idénticos a los que Kagura había dejado. Levantó el cubo con la esperanza de que Kagura hubiera dejado algo que explicara lo que estaba ocurriendo. La proyección de Kagura apareció, saludando juguetonamente y preguntando a Jin si lo escuchaba. Tras unas bromas, Kagura explicó que este laboratorio era el lugar más cercano al punto donde Jin despertó por primera vez. Continuó diciendo que en ese laboratorio había investigado una máquina extremadamente asombrosa, y que parte de la función de esa máquina estaba sellada dentro de las nanomáquinas. Miria quedó paralizada, dándose cuenta de que los primeros en morir serían los alumnos justo encima de ellos. Jin recordó que su hermano también priorizaría la seguridad de la gente sobre capturar al autor intelectual. Ella accedió a regañadientes, y Jin añadió que tenía un mal presentimiento sobre aquello. Explicó que sus presentimientos en situaciones así suelen ser muy certeros, y que quería investigar un poco más el laboratorio. Él encargó a Miria que buscara a Argus y le pidiera que cerrara la academia, y luego preguntó si podía confiar en ella. Jin se dio la vuelta, decidido a explorar por sí mismo los secretos de abajo. Alzó la vista hacia un complejo reloj astronómico en la pared. Avanzó, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. El antiguo reloj continuó haciendo tic-tac, contando cada valioso segundo. Mientras tanto, en el pasillo de arriba, algunos profesores cuchicheaban sobre Gita. Gita apretó el puño con ira al oír los murmullos. Otros profesores se burlaron, diciendo que habían oído que el nuevo docente lo había dejado fuera de combate. Gita bramó, alegando que su reputación había sido arruinada por esa raza inferior. Estaba decidido a desenmascarar a Jin por sí mismo, cuando una voz lo interrumpió. La directora le advirtió a Gita que no asustara a los estudiantes con sus acciones extrañas, lo que lo sobresaltó. Ella ironizó, sin comentar sobre sus aficiones, pero Gita no podía creer que las llamara aficiones. La directora preguntó, de paso, si había visto al señor Ludman. Gita se sorprendió y luego se dio cuenta de que no lo había visto desde la ceremonia de apertura, considerándolo un problema. La directora suspiró, diciendo que quería hablar con él sobre las clases de los novatos. De repente, su mirada se detuvo en algo, parecía haber descubierto algo inusual. Desde el pasillo, la directora se horrorizó al preguntarse qué era aquello cuando una oleada de oscuridad cubrió la academia. Mientras tanto, Miria subía las escaleras apresurada, con el rostro lleno de pánico y urgencia. Corrió fuera del pasadizo secreto, jadeando tras escapar del área subterránea. Miria se detuvo para recuperar el aliento, temblando de agotamiento y preocupación. Se dijo a sí misma que debía informar rápidamente a su hermano, cuando de pronto una voz preguntó si pensaba informar. Miria se sobresaltó y se volvió, con la mirada aterrorizada al darse cuenta de que no estaba sola. Delante de ella, el vicerrector Ludman estaba allí de algún modo, llamando a la señorita Wilton. Miria, atónita, pronunció el nombre del señor Ludman, su rostro se curvó en una sonrisa astuta y ambigua. Al mismo tiempo, en el laboratorio, Jin también descubrió que otra puerta se había abierto, irradiando una luz roja y siniestra. Sudó, preguntándose qué demonios era aquello. Al entrar, Jin se asombró al ver una enorme esfera roja latiendo con fuerza, conectada por innumerables cables enmarañados. Comentó en voz baja que latía, casi como si estuviera viva. Se acercó al panel de control, preguntándose si Kagura había creado aquello. Acto seguido, una caja emergió lentamente del panel frente a él.
Abrió la caja y vio dentro un cubo de mensajes y una jeringa nanométrica, idénticos a los que Kagura había dejado. Tomó el cubo con la esperanza de que su amigo hubiera dejado algo que explicara lo sucedido. De pronto apareció la proyección tridimensional de Kagura, saludando juguetonamente y preguntando a Jin si lo escuchaba. Kagura explicó que este laboratorio era el punto más cercano al lugar donde Jin despertó por primera vez. Continuó diciendo que en ese laboratorio había investigado una máquina sumamente asombrosa, y que parte de la función de esa máquina estaba sellada dentro de las nanomáquinas. En la proyección, Kagura se jactó de ser realmente un genio y luego preguntó a Jin si sabía qué máquina era esa. Reveló que era un dispositivo de teletransporte instantáneo, una información que dejó a Jin atónito. Jin balbuceó, sin creer lo que oía al repetir las dos palabras, dispositivo de teletransporte. De pronto recordó la imagen del corruptor gigante encerrado en el escondite de los traficantes. De vuelta al presente, la esfera roja en el laboratorio comenzó a latir con más fuerza, y Jin solo pudo exclamar horrorizado, imposible. En su mente aparecieron imágenes de numerosos corruptor también encerrados en jaulas. El complejo reloj astronómico en la pared empezó a moverse, las agujas tic-tac avanzando. Todo el antiguo reloj siguió funcionando, señalando que algo estaba por ocurrir. Jin permaneció inmóvil frente al panel de control, con la mirada fija en la esfera que funcionaba a máxima potencia. Murmuró una vez más con rostro serio, dándose cuenta de que aquello era un dispositivo de teletransporte. Jin comprendió que se trataba de una tecnología de conexión espacial, algo que no pudieron completar 100 millones de años atrás, y si eso era cierto, la aparición de los corruptor en la capital, el caso que Argus había mencionado, seguramente se debía a que habían sido enviados a través de este dispositivo de teletransporte. De pronto se dio cuenta de que lo mismo ocurría con los corruptor reunidos en aquella gran sala, y miró la proyección de Kagura cuando su amigo dijo, y aquí, que aquello era el dispositivo de teletransporte, una máquina completamente distinta que emanaba una luz azul pura. Jin se quedó estupefacto, dándose cuenta de que parecía totalmente diferente a lo que tenía frente a sí. Volvió la vista hacia la horrenda esfera roja, preguntándose qué demonios era eso. En ese momento, el reloj astronómico en la pared volvió a ponerse en movimiento. La esfera roja de repente estalló en un resplandor cegador, liberando una enorme oleada de energía. La potente onda energética se abalanzó, obligando a Jin a alzar la mano para cubrirse, atónito. Numerosos corruptor encerrados en jaulas comenzaron a brillar intensamente bajo la influencia del dispositivo de teletransporte. El corruptor más gigantesco pareció ser el foco. Su cuerpo se descomponía gradualmente en partículas de energía. Acto seguido, todas las jaulas se desvanecieron en unas de luz, preparándose para ser teletransportadas a otro lugar. Al mismo tiempo, afuera, una caballera corrió desesperada a informar a Argus que la capital estaba en emergencia, pero él respondió con calma que ya lo sabía. Argus alzó la vista hacia el cielo, con el rostro sudoroso al comprender que aquello era el peor escenario, una gigantesca columna de luz roja disparándose al firmamento, descargando incontables corruptor sobre la ciudad. De regreso en la sala de almacenamiento, Lutman preguntó a Miria qué ocurría para que ella mostrara tan grave semblante. Con una sonrisa siniestra, él llamó a la señorita Wilton, mostrando por completo su verdadero rostro. Miria desató de inmediato su fuerza santa, gruñendo que se apartara y acusándolo con firmeza de ser el instigador de todo esto. Lutman fingió sorpresa con indiferencia, burlándose de que ya lo hubiera descubierto tras tanto tiempo investigando a escondidas. Miria, furiosa, pero Lutman solo sonrió y dijo que ya era demasiado tarde, lo que hizo que ella preguntara atónita a qué se refería. Lutman se quedó allí, declarando con voz firme que hoy era el día en que ejecutarían su plan. Explicó que originalmente el plan estaba programado para un momento posterior, pero que por la intromisión de ella se vieron obligados a adelantarlo. Su mirada se volvió fría y calculadora mientras hablaba del que había estropeado sus planes. Lutman consideró que aquel hombre era una amenaza. Desde el primer momento que lo vio, Jin bajó corriendo. Pensó para sí que Jin era tan problemático como el propio hermano de ella, y añadió que él cegaramente había descubierto el pasadizo secreto, lo que hizo que Miria mirara aterrorizada hacia la entrada de la habitación. Lutman afirmó que Jin estaba allí abajo y que quería sofocar esa semilla de inquietud aquí y ahora. Miria desató su fuerza santa y se lanzó al ataque, preguntándole si realmente creía que podía derrotar a Jin. Lutman ladeó la boca en una mueca, se burló preguntándole si creía que ella podría vencerlo, y luego reveló que ya había obtenido. Lutman gritó que había conseguido un poder invencible, mientras una alumna forcejeaba por levantar un jarrón de cerámica. Miria se horrorizó, con los ojos muy abiertos,
cuando Lutman declaró que le mostraría aquello. Lutman sonrió triunfante, proclamó que ese era su nuevo poder, y el jarrón en manos de la alumna explotó. Miria se quedó allí, esbozando una sonrisa maliciosa y confiada. Parecía tener otro plan. Al mismo tiempo, Akama suspiró aliviada y se secó el sudor de la frente. La niña declaró con seguridad que había ganado, mientras Lutman yacía inconsciente en el suelo. Miria preguntó sorprendida a Akama por qué estaba allí, y Akama respondió que había venido a buscar a Jin. La niña informó con preocupación que la situación fuera era realmente grave y que necesitaban la ayuda de Jin. Akama explicó que Kudo-chan había dicho que la vio entrar aquí. Miria se volvió y preguntó a la chica de cabello castaño si era una novata. Ella respondió temblando que sí, que se llamaba Kudo Plutza. Kudo-chan preguntó con inquietud a Akama si estaría bien que hubieran atacado a un profesor, pero Akama solo dijo que sí. La niña dijo con confianza que Lutman nunca los había visto y que echarían la culpa a Kudo, a esa pueblerina. Mientras tanto, Jin irrumpió corriendo desde el pasadizo subterráneo y corrió hacia arriba. Akama se volvió, con los ojos sorprendidos al ver que Jin había llegado. La niña gritó su nombre, preguntando qué le había pasado a Lutman, que yacía inconsciente en el suelo. Akama tomó la mano de Jin y, preocupada, informó que afuera todo estaba muy mal. Jin respondió con calma que ya lo sabía. Él dijo seriamente que todos los corruptor de ese laboratorio habían desaparecido. Miria se quedó helada al darse cuenta de que eso significaba que los corruptor habían sido teletransportados a la capital. Jin y las chicas corrieron apresuradas hacia la salida de la academia. Se situaron en el tejado del instituto y miraron horrorizados la ciudad ardiendo y sumida en el caos. En las calles, un corruptor con forma de lobo embestía y atacaba a los civiles. Un corruptor gigantesco con forma de águila también se lanzó y se llevó a un hombre. Otras enormes criaturas pisoteaban las casas, sembrando terror por doquier. El corruptor más grande se alzaba imponente, su inmenso cuerpo oscurecía parte del cielo. Con sus tentáculos espeluznantes, dejó escapar un rugido que amedrentó a toda la capital. El corruptor continuó bramando, una energía destructiva envolvía su gigantesco cuerpo. Miria, horrorizada, tartamudeó, sin creer que los corruptores estuvieran ya en la capital. Jin apretó los dientes, con rabia, admitiendo que había tomado una decisión equivocada, debería haber destruido ese dispositivo de inmediato. Akama tiró de la mano de Jin, lo llamó por su nombre y le urgió que mirara hacia abajo. Apareció otro corruptor, no menos enorme, que se plantó en medio de la capital y lanzó un rugido de intimidación. El gigante corruptor abrió la boca de par en par, concentrando una terrible corriente de energía. Dirigió esa luz destructiva directamente hacia el Palacio Real, en la lejanía. Miria y Kudo-chan, horrorizadas, se dieron cuenta de que la bestia apuntaba al Palacio Real y, si seguía así, la familia real no tendría escapatoria. Jin apretó los dientes, lleno de rabia, admitiendo que era su culpa y decidido a arreglarlo al inyectarse el vial de nanocápsulas. De inmediato, su cuerpo estalló en una poderosa energía de color azul verdoso. En la proyección, Kagura explicó que con la energía almacenada en la máquina nanóptica, Jin solo podía usar esta función una vez al día. Al mismo tiempo, el corruptor disparó una enorme ráfaga de energía desde su boca, dirigida hacia el palacio. Esa luz avanzó a una velocidad aterradora, lista para devorar el Palacio Real. Miria y Kudo-chan se paralizaron cuando de repente apareció una columna de luz azul cerca de ellas. De esa columna de luz, Jin emergió de pronto y se lanzó directo hacia el cielo, evitando el ataque de la criatura. Kagura explicó que esa función permite a Jin elegir el lugar al que teletransportarse y que él la usó para esquivar la enorme onda energética del corruptor.